Medio resfriado y eso puede hacer que se lea medio verga. ¿Pagaron algo más además de RI? No pagaron nada más además de RI. Hermano mayor, ¿cómo puedes hacerme esto? El Gu de acero vivo es un Gu de rango 2 que parece una briqueta de carbón del tamaño de un puño y todo negro. En la superficie había numerosos agujeros. Fang Xuan inyectó su esencia primigenia y este Gu de acero vivo comenzó a flotar girando por sí solo, con humo negro saliendo de los agujeros. El ciempiés dorado con motosierra se enroscó alrededor de la pierna de Fede. Su armadura color dorado oscuro estaba llena de heridas. Las dos hileras de navajas de sus lados estaban destrozadas y dañadas. Pero cuando el humo de acero se acercó y cubrió estas heridas, se curaron gradualmente. La esencia de acero ahumado negro continuó utilizándose, ya que las dos hileras de navajas en el ciempiés dorado con motosierra se podían ver creciendo a un ritmo observable. Los Gu curativos variaron en algunos tipos. Hubo algunos que curaron maestros, algunos que se especializaron en ciertas lesiones y otros que curaron gusanos Gu. Para el ciempiés, el Gu de acero vivo es su gusano Gu curativo. Una hora más tarde, el Gu de acero vivo se hizo cada vez más pequeño. Pasó de un carbón del tamaño de un puño al tamaño de una perla y finalmente desapareció. Era un Gu tipo gastable, pero su sacrificio provocó la recuperación del ciempiés dorado. En este punto el ciempiés estaba como nuevo. Sus dos hileras de navajas brillaban como nuevas, brillando con un destello agudo y frío. En su exoesqueleto dorado oscuro, las heridas se curaron en su mayoría y solo quedaron de 5 a 6 cicatrices claras. ¿Y cuántas veces se puede curar uno de estos? Pero esto no era nada de qué preocuparse. En unas pocas semanas, estas cicatrices desaparecerían gracias a la recuperación natural del ciempiés. Sin embargo, si no fuera por el Gu de acero vivo y confiando únicamente en el ciempiés con motosierra, las navajas tardarían al menos medio año en volver a crecer por completo. ¡Asa! El ciempiés era más fuerte que flexible. Aunque usaba poca esencia primigenia y tenía un gran poder de ataque, su debilidad era una falta en el aspecto curativo. Todos los seres vivos son iguales. En este mundo no hay un Gu completo, tiene que haber debilidades y ventajas. Incluso los Gu de rango 6 o 7 y superiores siguen esta ley natural. De esta manera, la fuerza de batalla del ciempiés se recupera por completo. Fede extendió la mano tocando el exoesqueleto frío del ciempiés con motosierra, con el rostro ligeramente pálido. En su rostro pálido se estaba formando un sudor frío. Maldita sea, tenía que llegar en este momento. Fede apretó los dientes, su mano izquierda presionó inconscientemente su estómago. Su mente entró en su abertura, solo para ver que el mar primordial blanco y plateado estaba en calma, toda la abertura llena de un sentimiento de opresión. Ah, es el momento ese del mes cuando le sale el Gu lunar sangriento, ¿no? Se indispuso. Todos los demás Gu habían sido reprimidos a un lado. Solo sobre el mar, dentro de la abertura, la cigarra de primavera y otoño brillaba con un brillo amarillo y verde. En este momento la cigarra no solo había recuperado ambas alas, sino que su cuerpo principal también recuperó gran parte de su energía. Al igual que un objeto que cae del cielo, cuanto más se acerca al suelo, más rápido cae, y la tasa de recuperación de la cigarra fue la misma. Después del difícil periodo inicial, con el paso del tiempo su velocidad de recuperación se aceleró. Así surgió el problema. Ok, no era eso. La cigarra era un Gu de rango 6, mientras que Fede era solo un maestro Gu de rango 3. Su abertura fue gradualmente incapaz de sostener la cigarra de primavera y otoño. En aquel entonces, cuando la cigarra era débil, la carga sobre la abertura no era tan grande, pero ahora que se recuperó gradualmente, recuperando su habilidad de rango 6, hizo que este pequeño templo de Fede no pudiera contener a este dios supremo. Si esto continúa, incluso podría morir a causa de la cigarra antes de que el padre y la hija de la familia Tie descubran la verdad. En verdad, cuando tu techo tiene un agujero, tiene que llover sin parar durante días. La mejor solución fue elevar su propio nivel de cultivo. Cuando llegue al rango 6, la abertura tendrá la capacidad para almacenar la cigarra de primavera-otoño nuevamente. Pero este método lleva demasiado tiempo. En sus 500 años de vida anteriores también usó más de 400 años para alcanzar el rango 6. Ahora era un talento de grado C con cultivo de rango 3. Para cultivarse hasta el rango 6 tuvo una gran falta de tiempo. Aparte de eso, había otra forma de resolver el problema. Fue sacar la cigarra de su abertura y levantarla fuera de su cuerpo. Pero este acto tuvo grandes desventajas. En primer lugar, la cigarra no era un Gu de tipo batalla, por lo que no podía protegerse a sí misma. Mantenerlo en la abertura era más seguro. En segundo lugar,
Cuando aparece un Gu de rango 6 interferiría con las leyes naturales y causaría un espejismo en el lugar en el que se encuentra. Fede estaba ahora en la aldea donde había mucha gente y el padre y la hija de la familia Tie también lo estaban siguiendo. Una vez que esta cigarra abandone su cuerpo, todos lo descubrirán. Por lo tanto, solo podía sentirse preocupado. La recuperación de la cigarra es cada vez más rápida. A este paso no tengo mucho tiempo. Una vez que obtenga los 40.000 piedras primitivas de Mo Chen, tomaré el loto del tesoro de la esencia celestial y dejaré este lugar. En cuanto al padre y la hija de la familia Tie, puedo resolverlo más adelante. Se quiere ir a la mierda. Fede suspiró. El asunto del padre y la hija era algo que solo podía posponer y retrasar. Pero ahora la cigarra no le estaba dando tiempo para detenerse. Estaba al borde de su ingenio. A medida que el tiempo lo instaba a perder cada minuto y segundo, está reduciendo su vida útil. Un maestro asesinado por su propio gusano no era infrecuente. Muchos maestros que activan la fuerza a su Gu reciben una reacción violenta del poder de su gusano y pierden su vida. Tales incidentes estaban en todas partes. Julián fue el mejor ejemplo, enterrado no muy lejos. 6 piedras de oro púrpura, cada una del tamaño de un puño con el cultivo de Fede. En realidad abrió 5 en el acto. ¿Cómo pudo tener tanta esencia primigenia en ese momento? Romy miró la información en la carta riendo con aire de suficiencia. Leng asintió. Finalmente encontraste este punto sospechoso. De hecho, solo cuando eres meticuloso puedes descubrir lo que la gente normal no puede ver. Pero ¿qué se puede derivar de este punto sospechoso? Romy cerró los ojos, activando el Gu de la intuición en secreto. En la oscuridad sintió una iluminación en su mente y abrió los ojos abruptamente. El instinto me dice, Fede debe haber tenido el gusano del licor desde hace mucho tiempo. Pero los instintos a veces están equivocados, no pueden representar la verdad, recordó Leng. ¿No es fácil conseguir pruebas? Mientras tenga el gusano del licor tiene que alimentarlo, si lo alimenta tiene que haber pruebas. La boca de Romy se curvó en un arco. Vamos, busquemos a Fido, el hermano de Fede, una vez más. Como hermano pequeño tiene que estar más familiarizado con Fede. El hermano de Fede es un tarado. No les va a decir ni una puta pista. ¿Estás preguntando sobre las acciones del hermano mayor en ese entonces? Fido mostró una expresión complicada. Suspiró recordando. En ese entonces el hermano mayor era una persona muy sobresaliente. Desde joven mostró constantemente su talento haciendo muchos poemas, provocando que todo el mundo pusiera su atención en él. En ese entonces lo admiraba y lo respetaba. En mi corazón era como una montaña alta que no podía escalar, tal vez porque estaba en un punto tan alto. Cuando cayó, la desesperación fue mayor. Posteriormente, durante la ceremonia de despertar, se le probó que solo tenía talento de grado C, por lo que se desanimó durante mucho tiempo durmiendo en clase y no regresando al albergue por la noche, comprando vino y emborrachándose todo el tiempo. A partir de ese momento me di cuenta de que el hermano mayor también era humano. Espera, ¿dijiste comprar vino? Romy escuchó esta frase crucial y lo entendió entrecerrando los ojos. Sí, durante un tiempo estuvo borracho. Ay, tal vez la realidad fue demasiado dura. Solo tenía un talento de grado C, pero su hermano resultó ser de grado A y no podía aceptar la verdad. En realidad, si estuviera en su lugar también entendería sus sentimientos y emociones, dijo Fido. Espera, déjame preguntarte, a partir de ese momento, ¿Fede compraría vino para beber cada pocos días? Romy preguntó de nuevo. Sí, a partir de ese momento mi hermano se enamoró del alcohol, gastando mucho dinero en vino. Durante un tiempo estuvo enamorado del vino de bambú, que es la especialidad de nuestro clan, un vino muy caro. Arrebataba piedras primitivas a sus compañeros de clase para comprar vino para beber. Este es un acto autoritario, por lo que no le agradaba a ningún estudiante. ¿Hay un problema? Finalmente Fido preguntó confundido. Hay un gran problema. Sospecho que el gusano de licor de tu hermano no se obtuvo de las rocas de juego, pero lo tenía hace mucho tiempo. El acto de borrachera de tu hermano fue simplemente una actuación. Su verdadero motivo era ocultar el hecho de que tenía el gusano de licor y lo estaba alimentando. Respondió solemnemente Romy. ¿Qué? Fido al escuchar eso saltó de su asiento en estado de shock. Esta fue una información impactante. Lo que acabas de decir me hizo sospechar aún más. ¿Dónde compraba vino tu hermano normalmente? Necesito investigar. Romy también se puso de pie. Corría contra el tiempo, moviéndose rápidamente para resolver el caso. En todo nuestro pueblo solo hay un lugar que vende vino de bambú. Es esa única posada. Entonces me despediré. Romy se dio la vuelta y se fue. Espera, yo iré con ustedes. Fido vaciló persiguiéndolos. Una hora más tarde, Romy caminó sobre el pavimento de piedra concluyendo. Antes el posadero ya me lo contó todo y la situación es clara como el día. Fede, comprando tanto vino, su verdadero motivo es alimentar al gusano de licor. Después de eso, deliberadamente fue a apostar rocas y eso es para exponer al gusano de licor lógicamente frente a todos.
todo esto está de acuerdo con sus planes. Por un lado, Fido parecía un poco angustiado, su rostro parecía un poco sin vida. No esperaba que la verdad fuera realmente así. Hace mucho tiempo, una vez había menospreciado a Fede pensando que era un perdedor, rindiéndose a sí mismo. A partir de ese momento sintió que la alta montaña ya no era tan difícil de escalar. Pero la verdad era que todo era el disfraz de Fede, su actuación, su plan. La gente de los alrededores fue interpretada por él como tontos, creyendo sus mentiras. Incluso él, Gu Yue Fido, no fue una excepción. Mirándolo ahora, su desdén y desprecio hacia su hermano mayor en ese entonces era como una burla gigante de una broma. Hermano mayor, ¿en tu corazón qué lugar ocupo? ¿En esos ojos tuyos que fingían estar borrachos era yo una gran broma? Hermano mayor, eres un zorro tan intrigante en tu corazón. ¿Fui lo suficientemente infantil para que te burlaras? Fido gritó en su corazón. Estaba humillado, estaba furioso. Sintió que Fede lo interpretó. Desde el principio fue un payaso haciendo un acto infantil y risible. Sintió el desdén que Fede sentía hacia él. Hermano mayor, ¿cómo puedes tratarme así? Si no fuera por la señorita Tie, todavía estaría en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo piensas mentirme a mí y al clan? Mataste inocentes quitando vidas como quisieras. Engaños y mentiras indiferentes e inhumanos. ¿Ese eres tú de verdad? Digo, Fido, me chupa un huevo tu moralidad, hermano. Negro, blanco y gris. Hace mucho tiempo en el corazón de Fido, Fede era como una montaña alta, tan alta que nunca podría escalar. Hace mucho tiempo Fido pensó que la sombra de esta alta montaña lo envolvería toda su vida. Pero la vida le dio un giro inesperado. Fede estaba desanimado, dejó que Fido viera su debilidad. La alta montaña a la que se parecía se derrumbó instantáneamente. Y todavía, esto fue en realidad la actuación de un hermano mayor. Un acto. La montaña derrumbada en su corazón se envolvió en una capa de misterio. Hermano mayor, ¿qué tipo de persona eres exactamente? Fido se dio cuenta en este momento de que no sabía nada sobre este hermano suyo, relacionado con la sangre. El corazón de Fede estaba lleno de intrigas. Tenía una astucia demasiado profunda. Con sus habilidades de actuación y la indiferencia, hacía quitar vidas humanas. Fido se sintió infinitamente distante hacia él. Junto con este sentimiento distante también había un sentimiento de miedo que Fido no quería reconocer. Este maldito sentimiento había vuelto arrastrándose en su corazón. Hizo todo lo posible para ignorar este sentimiento de miedo, lo que le hizo seguir inconscientemente los pasos de Romy. Señorita Tie, gracias por dejarme descubrir la verdad y ver el verdadero lado de mi hermano. Ayudarte es como ayudarme a mí mismo, así que pregunta, te diré todo lo que sé, dijo Fido con seriedad. Romy asintió, pero luego negó con la cabeza rápidamente. Lo que necesito saber ya lo entiendo ahora. El problema ahora es, ¿de dónde sacó Fede ese gusano de licor? Tienes razón, este asunto es sospechoso. Durante la situación del hermano mayor en ese entonces no había heredado los activos de nuestros padres y al mismo tiempo solo tenía un talento de grado C, comenzando su cultivación. ¿De dónde sacó el gusano de licor? Fido frunció el ceño. En esta situación solo hay dos causas. Una es ayuda externa y el otro es un legado de herencia. Pero ¿quién invertiría en un talento de grado C? Si es una herencia, ¿cuál es? Pensando en esto, Romy se detuvo en sus pasos. Legado de herencia, legado de herencia. En su mente esta frase seguía apareciendo. Cayó en un profundo pensamiento. Si fuera un legado todo encajaría. En primer lugar se puede explicar el origen del gusano. En segundo, la razón para matar a Jia Sheng también está establecida. Romy pensó emocionada. Lo que la dejó perpleja todo el tiempo fue el motivo del asesinato. Tiene que haber una razón para matar. Fede mostró el gusano de licor y Sheng quería comprarlo. Pero el valor del gusano es demasiado bajo para establecer un motivo para matar. Pero ¿qué pasa si Jin Sheng, quien se negó a darse por vencido, quiere firmemente comprar el gusano de licor, siguiéndolo así hasta el final y descubriendo un legado de herencia? ¿Qué haría Fede? Jejeje. Romy se rió. Fido mostró una mirada perpleja. Romy miró hacia atrás. ¿Quiere inspeccionar los registros históricos del clan Gu Yue? Fido negó con la cabeza agitando la mano. La historia se guardó en los terrenos prohibidos del clan. ¿Cómo puede un forastero inspeccionarla? Entonces, ¿puedes entrar? Fido negó con la cabeza. Solo los ancianos del clan. Es así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Romy frunció el ceño. Señorita Tie, tal vez pueda ayudar. De las sombras salió una anciana lisiada. Uy, se juntan todos para ir en contra del Fede. No era otra que Xiao Ji. Ella todavía era la cabeza de la facción de la medicina, pero cuando dejó el puesto de anciana de la sala de medicina y fue reemplazada por Chi Song, también perdió un brazo. Su autoridad anterior casi se había desvanecido por completo. Pero la búsqueda de la autoridad ya estaba arraigada en su alma. Ella entendió profundamente que colaborar con Chi Song era solo una solución temporal.
La única forma era devorar a la facción Mo. Solo entonces tendría la capacidad de recuperar el puesto de anciana de su salón de medicina. Para absorber la facción Mo, todo lo que tenía que hacer era eliminar su esperanza. Y esta esperanza era naturalmente Fede. Investigador divino Tie, a decir verdad los he estado observando los dos durante algún tiempo. Ven conmigo, te llevaré al área prohibida del clan. Normalmente ese lugar estaría fuertemente vigilado, pero casualmente ahora mismo estoy a cargo de proteger los terrenos prohibidos. Se rió siniestramente Xiaoxi. Obviamente esperaba dañar a Fede indirectamente, pero si era inocente, definitivamente podría difamarlo usando sus métodos malvados. En el túnel subterráneo dentro de una habitación oculta, Romy miró los registros históricos del clan Guyue. Desde la primera generación en adelante, después de que se construyó el clan, hasta su edad de oro y luego su declive, los registros contenían la información de los últimos cientos de años. Todos los eventos grandes y pequeños se registraban en detalle. Este jefe de clan de primera generación tiene un origen misterioso, creando la aldea Guyue sin ayuda. Lo más probable es que sea un cultivador demoníaco. Romy pasó las primeras páginas diciendo algo impactante. Eso no es mucho. Muchos cultivadores demoníacos, después de cansarse de vagar, elegirán extender su línea de sangre y establecer un clan. Unos cientos de años después serían borrados de sus orígenes demoníacos y los descendientes se convertirían en cultivadores justos. Che, esta mina está adivinando todo, boludo. Creo que me pasaron un fanart de la Romy. Sí, creo que lo vi. Pero... para refrescar. No, este no lo había visto, No, este fanart no lo había visto. Le estoy haciendo la voz muy aguda entonces. Es una gigachad. Unos cientos de años después, serían borrados de sus orígenes demoníacos y los descendientes se convertirían en cultivadores justos. Estas situaciones son en realidad muy comunes, no es nada extraño. Junto a ella dijo Leng. Entonces, ¿todas sus malas acciones anteriores se salvarán así? Romy tenía una expresión indignada. Estos cultivadores demoníacos causaron todos esos crímenes, pero cuando llega el momento y se sienten cansados, se calman y disfrutan de su vejez. ¿No es esto demasiado bueno para ellos? Esa morra está bien despierta, le sabe a todo. Sí. Leng suspiró profundamente. Romy, cuando era joven también me sentía como tú, pensando que este mundo era blanco o negro. Pero después de que veas más del mundo, descubrirás que este mundo es realmente gris. Muchas veces el negro puede volverse blanco, y el blanco puede volverse negro. Algunos blancos también pueden ser más tortuosos que los negros, e incluso cargar con pecados más graves. Eso fue medio racista, hermano Leng. Y los cultivadores demoníacos también tienen sus propios agravios. Los maestros Gus justos controlan los recursos de cultivo, mientras que los maestros demoníacos están solos. Solo pueden confiar en sus métodos extremos. Aquellos como el jefe del clan de primera generación que pueden cambiar sus caminos, esa es la mejor solución. Al menos ya no causará daño a los demás. Pasando de negro a blanco puede contribuir con su fuerza hacia el camino justo. Leng explicó y consoló, pero la joven Romy no parecía estar convencida. Ella negó con la cabeza y dijo rotundamente: Padre, esto no está bien, que simpatice con los maestros Gu demoníacos. El blanco es blanco, el negro es negro. Deberían ser castigados por cometer un error. Al infringir la ley deberían enfrentarse a un juicio. Si no es así, ¿dónde estaría la justicia? ¿Dónde estaría la equidad? ¿Dónde estaría la ley? Esto no es simpatía. En cualquier lugar donde haya gente hay intereses involucrados. Los lugares que involucran intereses tendrán crimen. Mientras exista la gente, el crimen nunca terminará. Hija mía, eventualmente descubrirás que la fuerza de una persona es demasiado insignificante. La voz de Leng era experimentada y sabia, pero también triste. No importa, para el tú actual todavía es demasiado pronto para decir esas cosas. Debes concentrarte en resolver el caso. Sí, padre, hizo un puchero Romy sin estar de acuerdo con la perspectiva pesimista de Leng. Cuando las personas son jóvenes, tienden a pensar que pueden cambiar el mundo. Pero después de que crezcan eventualmente descubrirán que una persona que es capaz de retener su sentido de sí mismo y no ser cambiada por el mundo, ya es un gran éxito. Mientras la niña continuaba girando, su mano se detuvo de repente. Jefe del clan de cuarta generación, monje del vino de las flores, gusano de licor. Sus ojos brillaron. ¡Ay, ay, ay! Las corrientes eléctricas fluyeron mientras los filos de los dientes cortaban como cuchillas, brillando con una luz fría. ¡Tomátelas, hermano! Un lobo relámpago frenético se abalanzó sobre Benja. Su garra de lobo estaba dibujando una sombra en el aire. Benja no tuvo ningún movimiento.
Cuando la garra del lobo relámpago se hizo más grande en sus ojos, no tuvo ninguna inclinación a esquivar. De repente, un arco iris blanco salió disparado de su abertura. Este está rotísimo también. El arco iris de luz estalló y la luz blanca cayó como lluvia. Bajo la lluvia ligera apareció la elegante serpiente blanca con sus largos bigotes, creando una atmósfera de hada. Hacia este Gu serpiente de rango 5, el arrogante lobo relámpago se marchitó de inmediato queriendo retirarse. Pero la serpiente inmortal de forma blanca abrió la boca y lanzó una nube de humo. El humo blanco parecía lento, pero envolvió rápidamente al lobo. La visión del lobo fue oscurecida por el humo y rápidamente retrocedió. Pero no importa cómo se moviera, el humo blanco lo seguía como una sombra, siempre envolviendo su entorno sin darle oportunidad de escapar. La habilidad de la serpiente inmortal de forma blanca era este trozo de humo. Después de estar envuelto, uno no puede decir sus direcciones, ya que su visión está teñida de humo blanco. Las bestias salvajes como los lobos confiaban en su fuerte visión y tenían un oído débil. El lobo relámpago era lo mismo, por lo que su órgano sensorial más útil al estar cegado lo hizo aullar de pánico. En su lucha rompió muchos árboles y rocas de las montañas a medida que se agitaba más. ¡Au! De repente abrió la boca y disparó un rayo azul. El rayo se disparó hacia Benja, pero tenía planes de esquivarlo. ¡Crack! El rayo golpeó a Benja en el pecho y lo penetró. Pero no tenía planes de esquivarlo. Benja bajó la cabeza y vio el enorme agujero que había hecho el rayo, lo que le permitía ver a través de la espalda. Pero rápidamente el enorme agujero comenzó a congelarse. Capas de hielo blanco cubrieron la herida y el hielo se derritió lentamente convirtiéndose en carne. ¡A la mierda! Esta es la verdadera fuerza del físico alma de hielo oscuro del norte. Soy hielo y el hielo soy yo. Las lesiones fatales de los maestros ordinarios se pueden recuperar en solo unos segundos para mí, pensó Benja mientras levantaba lentamente su brazo derecho. Su brazo derecho estaba roto ordinariamente, pero confiando en el físico del alma del hielo oscuro del norte ya se había recuperado por completo. ¡Ah, bueno! El Gu serpiente inmortal de forma blanca también sintió el físico del alma de hielo oscuro del norte, por lo que entró en mi abertura. El físico del hielo oscuro puede atraer gusanos de tipo agua para que se unan a mí. ¡Qué fuerza tan grande pero tan frágil! Benja suspiró al cielo. En estos días no suprimió su cultivo. El físico se estaba volviendo más fuerte, pero sentía que la muerte se acercaba aún más rápido. ¿El gran inmortal no ha hecho nada? En ese momento el jefe del clan Bai se acercó y preguntó con preocupación. Benja negó con la cabeza. Esta serpiente no me reconoce, simplemente se siente atraída por mi físico de alma de hielo oscuro y se movió de manantial espiritual del clan a mi abertura. Solo cuando esté en peligro de muerte y en una situación de muerte saldrá y me protegerá. Pero la serpiente inmortal de forma blanca no fue refinada por Benja, por lo que esta protección también tenía sus límites. Como antes, bueno, igual, ¿qué límite? Le hizo un agujero, le atravesó todo el cuerpo y lo curó. El rayo del lobo frenético fue demasiado rápido y la serpiente inmortal no pudo reaccionar a tiempo, por lo que Benja fue golpeado de frente. Ok, eso fue su físico. Después de todo, la serpiente inmortal de forma blanca no era un Gu defensivo. En la vida anterior de Fede, Xian Fang y el sapo devorador de ríos eran iguales. Aunque Xian Fang contó con su ayuda, fue asesinado por un maestro. El jefe del clan Bai suspiró. Sintió un intenso pesar y lástima por esto, pero no había nada que pudiera hacer, ya había hecho todo lo que pudo. Bien, los resultados de la negociación de los tres clanes están fuera. El clan Xion conservó más de la mitad de su fuerza. No podemos subestimarlos. Finalmente los tres clanes llegaron a la decisión de que había un torneo de clanes, y la compensación se decidirá por los resultados de la competición. Solo los maestros Gu de 30 años o menos pueden participar en el torneo. Entiendo. Benja sintió. Ya puedo sentirlo, mi vida está llegando a su fin. Tener una competencia al final. Estoy muy feliz, gracias señor jefe del clan. No, esto también es por el bien del clan. La expresión del jefe del clan Bai estaba avergonzada. ¿Pero va a participar Fede? ¿No se tiene que ir a la mierda? Fue su sugerencia en primer lugar, y la principal razón para ello fue exprimir el último valor restante que poseía Benja. Claro, pasa que igual el Fede es el mejor prospecto del clan. O sea, si no lo dejan participar, no sé a quién van a poner. Si es menos de 30 años. Y ya no tienen clan, boludo. Sí, Fede es Fang Xuan y Benja es Baining Bin porque sus nombres son muy complejos y los repiten demasiado, entonces se los tuve que acortar. Así que es el Benjas y el Fede. También está la Romy, que es la investigadora. Pero la vida y la muerte están destinados a ocurrir. ¿Qué miedo podría tener? Benja ya había encontrado su camino, ya no temía.
Solo había una batalla prolongada que no podía dejar ir. Fede, el torneo de los 3 clanes. ¿Asistirás? No me decepciones porque ahora mismo soy muy fuerte. Mirá, te cumiamos 2 veces, te podemos cumiar una tercera, hermano. La historia está escrita por los hombres. El monje del vino de las flores suplicó misericordia de rodillas. El jefe del clan de 4ª generación fue misericordioso y amable, con la intención de perdonarle la vida. Sin embargo, el monje de repente lanzó un ataque furtivo y el jefe del clan se enfureció, matando al monje en el acto. Sin embargo, debido a las graves heridas del ataque sorpresa, falleció poco después. Por desgracia, los miembros del camino demoníaco eran traicioneros e indignos de bondad. Sin embargo, cuando Romy leyó este contenido, sus ojos se atenuaron gradualmente. ¡Qué lástima! Este monje del vino de las flores murió en el acto, y no pudo dejar una herencia. Si pudiera dejar una herencia sería perfecto para explicar todo. La joven suspiró para sus adentros. ¡Ay! Sin embargo, no se rindió y continuó hojeando los registros del clan Wushu hasta que se acabó el tiempo, y Xiao Ji lo sacó rápidamente. Fido dio la bienvenida al padre y a la hija de la familia Tie fuera del pabellón del clan. ¿Hubo algún descubrimiento? Leng permaneció en silencio mientras que Romy sonrió amargamente y negó con la cabeza. Fido continuó. Solo pensé en algo que podría ser de ayuda. El hermano mayor y la facción Chi trabajaron muy de cerca, y el anciano de la facción Chi, Lian, lo había defendido una vez frente a todos. Señorita Tie, ¿cree que este gusano de licor podría haber sido entregado en secreto por el anciano Chi Lian? Facción Chi. Romy frunció el ceño. Sí, la facción Chi y Mo eran las facciones más influyentes de nuestro clan Wushu antes de la marea de lobos, explicó Fido. ¿Cómo estaba involucrado Fede con la facción Chi? Romy reflexionó sobre esto. Empezó a sentir dolor de cabeza. Este era su primer caso y había estado llena de confianza al principio. Pero cuando realmente comenzó a hacerlo, sintió que estaba llena de dificultades. Cuando vio a su padre resolviendo casos, fue como si el éxito estuviera garantizado. Todos los misterios se resolvieron con una disposición metódica y ordenada. Sin embargo, se dio cuenta de lo realmente difícil que era resolver un caso cuando era su turno. A veces, parecía no haber rastros, mientras que todo tipo de pistas extrañas parecían surgir, lo que le hacían a Romy que se quedara sin palabras. Era como si estuviera cubierta por una densa niebla y no supiera qué tan cerca o lejos estaba de la verdad. ¿Sería útil esta pista sobre la facción Chi? Romy no pudo evitar sentirse perdida e inconscientemente miró a su padre. Padre, ya debería haber descubierto algunas pistas, ¿verdad? En ese momento la admiración de la joven hacia su padre se profundizó aún más. Si fuera mi padre, este caso ya debería estar resuelto. Todavía estoy muy lejos del nivel de mi padre, pero incluso si fallo, mientras mi padre esté aquí, la verdad saldrá a la luz y el asesino será castigado. Romy se sintió avergonzada, pero también un sentido de orgullo. Con Leng aquí, no le preocupaba que el criminal pudiera escapar. Pero la joven rápidamente negó con la cabeza, enojándose. La ira era hacia ella misma. Romy, no vales nada. ¿No pensaste en superar al padre? ¿Cómo puedes superarlo si tienes la mentalidad de confiar siempre en él? Romy, anímate, puedes hacerlo. La joven frunció los labios animándose interiormente. Su espíritu volvió a hervir. Decidió derribar sus conjeturas anteriores y empezar de nuevo. Si Fede no obtuvo el gusano de licor de una herencia y lo obtuvo de otras personas, entonces esta facción Chi sería el mayor sospechoso. Sin embargo, ¿por qué la facción Chi tomaría nota de un estudiante ordinario con un talento de grado C y le daría en secreto el gusano de licor? ¿Qué tiene Fede que la facción Chi sintió que valía la pena invertir en él? ¿Por qué es el hermano de Fido? No, eso es casi insignificante. Espera un segundo, ¿podría no ser la facción Chi la que tomó la iniciativa de invertir en él? Hay otra posibilidad, y es por qué Fede los chantajeó. Si es realmente así, ¿qué tenía Fede sobre ellos para hacer que se taparan la nariz y se comprometieran obedientemente con un estudiante que aún no había sido un maestro Wu? Romy se devanó los sesos, y una respuesta pareció surgir gradualmente en su mente. Pero esta respuesta fue borrosa como la luz detrás de una ventana de papel. Romy podía sentir su existencia, pero no podía captarlo y entenderlo. «Padre». La joven de repente levantó la cabeza y miró a Leng. «Me gustaría tomar prestado el puntero de cactus». Leng respondió con voz relajada. «La sugerencia dada por el puntero de cactus se basa en la información que tiene el usuario. Solo especula en tu nombre y es posible que no sea precisa. ¿Estás segura de que quieres usarlo?» La joven asintió. El puntero de cactus era una semilla. Romy lo enterró en el suelo y luego usó su palma para presionar el suelo, transfiriéndole su esencia primigenia de plata blanca. Después de varias respiraciones retiró la mano. Pronto pudieron ver que la tierra se aflojaba y de ella surgió un brote joven. El brote recién nacido era de un verde translúcido y parecía más frágil. Creció rápidamente haciéndose más y más grande y su color cambió de un frágil amarillo verdoso a un verde verdoso y finalmente a un verde oscuro.
Su apariencia era similar a la de un cactus, tenía una carne gruesa, la superficie estaba cubierta de afiladas espinas negras y era de un verde exuberante. En unos momentos apareció un capullo de flor en su parte superior. El capullo de la flor blanca creció gradualmente, volviéndose encantador y delicado. El cuerpo principal del cactus, sin embargo, se estaba encogiendo como si le estuvieran exprimiendo la humedad. Romy estiró sus dedos y suavemente arrancó este capullo. En el momento en que se quitó el capullo de la flor, el cactus comenzó a ponerse gris y murió por completo después de unos segundos. El puntero de cactus era un goo consumible de rango 3. Romy abrió con cuidado el capullo de la flor. Sin embargo, el capullo no estaba envuelto con capas de pétalos, sino que parecía similar a una bola de papel. Cuando Romy lo abrió por completo, se convirtió en un papel blanco, limpio y cuadrado. Solo había una palabra escrita en el papel blanco: aptitud. Esta palabra no significaría nada para los demás e incluso podría sonar ridícula. Pero para Romy fue un consejo muy importante. El puntero de cactus se usó así. Dio información a los maestros que se habían devanado los sesos, pero no podían avanzar. Atravesó la ventana de papel y dejó que los maestros vieran la luz. «¡Bien esa aptitud!», Romy gritó. Inmediatamente sacó la carta que registraba todos los datos recopilados por Xiaofu. Había algo escrito en esa información que describía los detalles sobre cuándo y a qué precio Qi Lian había comprado el goo de agua purificadora. «¡Es esto! Solo expuse esto antes y lo descuidé, sin considerar el significado subyacente. Pero el puntero de cactus especuló en mi nombre y me dio la respuesta. Este goo de agua purificadora solo tiene un uso y es limpiar las duras esencias primigenias extrañas de la abertura». ¿Por qué necesitaba Qi Lian esto? Esta situación es demasiado común y pasa mucho en muchos clanes. Debería haber comprado esto para el heredero de la facción Qi. El heredero de la facción Qi debería tener una mala aptitud, por lo que Qi Lian vertió su esencia primigenia para elevar el cultivo del primero. El goo de agua purificadora es necesario para eliminar las secuelas de esta acción. Por alguna casualidad, Fede encontró este secreto y lo usó para chantajear a la facción Qi, obligándolos a comprometerse y darle el gusano de licor. Bueno, no está tan mal. Romy siguió murmurando su conjetura. «Señorita Tie, eres increíble. Podrías deducir tantas cosas con solo esta palabra. Pero Qi Chen claramente tiene una aptitud de grado B», dijo Fido. ¿Aptitud de grado B? ¿Eso significa que no puede ser falso? Es muy sencillo demostrarlo. Solo necesitamos examinar la abertura de Qi Chen y la verdad saldrá a la luz. La mirada de Romy ardía mientras su boca se curvaba ligeramente hacia arriba. «Eso es inapropiado». Leng, sin embargo, negó con la cabeza con desaprobación. Si se descubría esta verdad, sería un gran golpe para la facción Qi, lo que provocaría disturbios entre los altos mandos de la aldea Guyue y provocaría conflictos políticos. Leng dijo: «Venimos aquí para resolver un caso y no para causar estragos. Al final somos forasteros y a menos que sea absolutamente necesario, no podemos entrometernos en la política de otros clanes». Romy asintió. «Padre tiene razón, además de esto también hay otras formas de demostrarlo. Recuerdo que los clanes usan un goo fotoaudio para registrar cada ritual de sacrificio importante. Esta es una práctica tradicional y creo que el clan Guyue no es una excepción. Quiero ver a la imagen de la ceremonia del despertar». Investigador Divino Tie ha estado constantemente en movimiento durante tantos días y ha pasado por muchos problemas para resolver el caso. Por favor, venga a tomar el té. En cuanto a la imagen que desea mirar, está almacenada en la habitación secreta dentro de la cueva subterránea que se encuentra entre las áreas restringidas del clan. Sería un inconveniente dejarlos entrar a los dos, pero ya he enviado a alguien para que los recoja. Estará aquí en poco tiempo, dijo Bo con una sonrisa. «He molestado al jefe del clan», dijo cortésmente Leng. Romy y Fido estaban parados a un lado. «Investigador Divino Tie, si me permite el atrevimiento de pedir un favor», Bo dijo de repente. «Oh, por favor, habla, jefe del clan». «Este es un asunto interno de nuestra montaña Mao. Mi clan, el clan Ba y el clan Xiong siempre han estado en un punto muerto, pero eso cambió debido a la marea de lobos. La aldea Xiong evadió la marea con malas intenciones y trató de aprovechar la marea para debilitar a los otros dos clanes. La negociación anterior de compensación con ellos terminó en nada, por lo tanto nuestros tres clanes decidieron celebrar un torneo de tres clanes. Solo los maestros menores de 30 pueden participar en él y decidirá la fuerza futura de cada clan». Al decir esto, Bo suspiró. «En realidad ya sentí que algo era extraño con Fede hace mucho tiempo, pero no pude analizarlo correctamente debido a la marea de lobos. Si realmente es el asesino, mi clan no lo protegerá en absoluto. Pero espero que el investigador Divino Tie pueda retrasar esto unos días, ya que la competencia de los tres clanes se lleva a cabo pasado mañana». «¡Pero claro que iban a hacer esto! No tienen otra persona, tienen que hacerse los boludos unos días». Fede mató a toda la familia del viejo Wan, pero eran solo mortales y no valía la pena investigarlo. ¿Y qué si los mataba? No fue gran cosa.
Sin embargo, si realmente mató a Xin Sheng, eso cambiaría todo. Si el clan Guyue todavía protegía a Fede, eso significaría convertirse en enemigo de la familia Xia y perder la oportunidad de comerciar con la caravana de la familia nuevamente. Incluso resultarían represalias en la familia Xia. Las organizaciones protegían a sus miembros internos, pero si los beneficios estaban en peligro, la organización fácilmente podría renunciar a uno o dos miembros por el bien común. La forma más antigua de la organización se remonta a la antigüedad. Los clanes humanos se reunieron para sobrevivir, tomando prestada la fuerza de los demás para recolectar más comida y dividiendo su trabajo para cazar con más éxito. La esencia de cualquier organización era obtener los máximos beneficios. Si uno o dos miembros obstruían el camino de la organización hacia los beneficios, sacrificarlos era algo natural. Por lo tanto, incluso si hubiera muy pocos ancianos en el clan Guyue en este momento, si llegara un momento en que tuvieran que abandonar a Fede, el jefe del clan no dudaría. Sin embargo, pasado mañana fue la competencia de los 3 clanes. Los resultados de esta competencia decidirían su futuro para los próximos años, así como la asignación de beneficios de la montaña Mao. Como maestro de rango 3, Fede era una fuerza de lucha vital para el clan Guyue. Al igual que el jefe del clan Bai, Bo también quería exprimir el valor máximo de Fede. Ok. Viendo la ceremonia del despertar de nuevo. Ya era hora, no puedo esperar más. Cuando cayó la noche, Fede abrió los ojos en una habitación oscura. Ya se quitó el uniforme de maestro y ahora llevaba un vestido negro que cubría sus piernas, combinado con su largo cabello negro. Parecía un espectro mientras se movía en la oscuridad. Ya estaba acostumbrado a tener el pelo largo en su vida anterior. Algunos gusanos necesitaban cabello largo para mostrar sus habilidades. What the fuck? Como el Gu cabello negro y el cabello de acero. ¡Qué raro! Tener el pelo largo también era bastante conveniente. Podrías simplemente acortarlo si llegara un momento en el que tuvieras que alterar tu apariencia. Pero para el cabello corto, para que crezca en un periodo corto era necesario depender de gusanos específicos. No hace mucho había hecho un acuerdo con Mo Chen. En este momento ya había recibido el Gu a rabio y los 40.000 piedras primitivas. Lo único que quedaba era ese Gu hierba tipo curativo. Ahora solo puedo olvidarme del Gu curativo. ¿Cómo puede todo salir como uno desea? La realidad está llena de opciones indefensas. Fede suspiró. Luego se puso de pie y abrió ligeramente la puerta antes de usar el Gu escama sigilosa y desaparecer en la noche. Las circunstancias lo obligaron a realizar este movimiento. Padre e hija se estaban acercando y su plan de ser un enviado de la aldea Xiong también se había detenido. La aldea Xiong pudo conservar la mayor parte de su fuerza. El clan Bai y el Guyue no se atrevieron a ser demasiado contundentes, por lo que la charla de compensación terminó en un fracaso. Los 3 partes decidieron entonces realizar una competencia de 3 clanes. La facción Mo podría haber reclutado intencionalmente a Fede, pero este movimiento hizo que Fede estuviera en medio de la lucha política y atrajera la hostilidad de todos los ancianos. También agregando a Benja, que se estaba fortaleciendo a medida que se acercaba a su muerte. Toda la situación se estaba volviendo más desfavorable para Fede, lo que lo obligó a entrar en un callejón sin salida. Incluso si Fede era un viejo zorro, todavía necesitaba fuerza para apoyar sus planes. Enfrentando tal situación, a pesar de que ya había gastado todos sus esfuerzos y fuerzas, progresando mucho más rápido que en su vida anterior, su cultivo de la etapa inicial de rango 3 todavía no era suficiente para revertir la situación. La situación es terrible. Solo puedo arriesgarme y apostar por este método. Fede pensó mucho poniendo sus esperanzas en el loto del tesoro de la esencia celestial. Mientras arrancara el loto, el manantial espiritual de la cueva subterránea se desperdiciaría. El clan estaba seguro de investigar locamente, pero ¿qué más además de la investigación? El manantial espiritual ya estaría desactivado e incluso si obtuvieran el loto y lo destruyeran o lo devolvieran al manantial, el manantial espiritual no se recuperaría. ¿Qué podría hacer el clan para sobrevivir entonces? Solo había una cosa: apoderarse de un nuevo manantial espiritual. Sin embargo, solo había 3 manantiales en la montaña Mao y cada uno estaba ocupado por uno de los 3 clanes. Si uno fue destruido por Fede, entonces el clan Guyue solo tenía una opción: elegir entre los dos. Claro, hace que se genere una guerra. Esta elección fue la guerra. Una guerra con la aldea Bai o con la aldea Xiong. Solo al apoderarse de uno de los manantiales, el clan Guyue podría tener la base para continuar su existencia. No había necesidad de hablar de que los maestros pudieran apoyar su cultivo sin el apoyo del manantial espiritual. Sí, vi lo del gato gordo. La verdad que no me llama y tampoco pongo mucha... No pongo mucha fe en ese anime, la verdad. Veremos qué onda. Sin embargo, este movimiento fue demasiado peligroso. Pero Fede no tenía otra opción, ya que la cigarra de primavera se estaba recuperando tan rápido que su abertura ya estaba comenzando a sentir una carga.
No tenía mucho tiempo, por lo que solo podía luchar por una pequeña oportunidad de sobrevivir y buscar la vida en la muerte. El pasillo estaba iluminado con todas las luces. Un maestro ya había entregado el Gu fotoaudio, pero este Gu estaba actualmente en la mano de Bo. Investigador Divino Tie, ¿qué te pareció mi solicitud? Bo preguntó sonriendo. Romy resopló levemente. Len reflexionó un rato antes de aceptar. Está bien, si Fang Xuan realmente resulta ser el asesino, le dejaré suficiente tiempo para que participe en la competencia de los 3 clanes. ¡Padre! Los ojos de Romy brillaron con una luz extraña. Este no era el estilo de su padre. Las palabras del investigador valen mucho y nunca rompe sus promesas. Este humilde confía plenamente en ti y también te agradece por tu comprensión. La sonrisa de Bo se volvió más suave, sin embargo, tarareó fríamente por dentro. Zhao Ji había llevado en secreto al padre y a la hija de la familia Tie a la cueva subterránea y les había dejado ver los registros históricos oficiales del clan. ¿Cómo podía él, como jefe del clan, no saber esto? Pero tuvo que contener su ira debido al torneo que se acercaba y también a las complicadas luchas políticas en el clan. Len podría ser un poderoso experto de rango 5, pero no tenía forma de apaciguar la insatisfacción en el corazón de Bo. Afortunadamente, todos los contenidos genuinos están registrados en los registros secretos del clan y solo los jefes sucesivos del clan pueden conservarlos. Esa historia oficial es para que la miren los forasteros. Bo se sentía secretamente engreído. Los registros históricos del clan Wuyue se dividieron en registros oficiales y registros secretos. Los oficiales estaban ocultos en la habitación secreta de la cueva subterránea y su contenido era para lavar el cerebro de las generaciones posteriores y, de hecho, era falso. ¡Ah! Pero los registros secretos registraron todos los detalles genuinos sin detalles falsos. Incluso hubo registros de algunos secretos que nunca pudieron ser divulgados. Por ejemplo, el ritual para convocar a al Gu Guillotina de Sangre, que nunca pudo registrarse en los registros oficiales, pero se registró en detalle en los registros secretos. Jefe del clan Wuyue, mi padre aceptó su solicitud, ahora muéstrenos la imagen. El tono de Romy mostró su mal humor. Incluso si el investigador divino no hubiera estado de acuerdo, habría cooperado completamente con su investigación, aclaró suavemente Bo. Luego se pellizcó ligeramente los dedos, rompiendo el Gu fotoaudio. Aunque el Gu se rompió en pedazos, en cambio se formó en una bola de humo de 7 colores que contenía todo tipo de ruido. Bo sopló ligeramente sobre él. Este humo flotó en una pared, pero no pasó. Como una gota de tinta que cae al agua, una huella de color comenzó a aparecer en la pared impecable. La huella se hizo más grande hasta que se convirtió en una imagen de la antigua ceremonia del despertar. Dentro de esta imagen, Fido se encontró rápidamente a sí mismo y también a muchas otras caras conocidas. Todos estos rostros tenían miradas de emoción mientras miraban alrededor de la cueva, sus rostros llenos de la inmadurez de los jóvenes. Eran como polluelos que se acababan de aprender a batir a sus alas y a volar fuera del nido. Ese es Fede. De manera similar, Romy pronto encontró a Fede. Fede caminaba dentro del grupo y aunque miraba a su alrededor como el resto, su mirada era tranquila y distante. En el grupo de edades similares era como una grulla dentro del grupo de pollos. Si uno no le prestara atención específicamente, la gente normal no encontraría ninguna diferencia entre él y el resto. Sin embargo, el grupo en el pasillo en este momento se estaba concentrando en él, exponiendo esta peculiaridad. Ese Fede es realmente extraño. En ese momento incluso Bo no pudo evitar revelar una expresión ligeramente sorprendida. La escena en la pared cambió a cuando el grupo de jóvenes llegó al mar de flores. Comenzó la ceremonia del despertar y cada uno de los jóvenes entró en el río subterráneo y caminó hacia el mar de flores. La luz del Gu de la esperanza subió y bajó. También estaban las voces de las ancianas que se podían escuchar claramente. Las escenas aparecieron con tanta claridad que se sintió como si realmente hubiera una. Primero se descubrió que Mo Bei tenía aptitud de grado B, lo que provocó un alboroto. Luego Chi Cheng también fue evaluado para tener una aptitud de grado B. Es realmente extraño, este Chi Cheng parece demasiado nervioso. Los movimientos de su cuerpo son rígidos y el color de su piel tampoco es normal. Es solo que la luz en el subsuelo es tenue, pero si uno lo mira detenidamente encontrará que se ha aplicado algo en su cuerpo. Y eso es lo que atrae a los Gu de la esperanza. Esto es claramente una trampa. Romy estaba segura al observar eso. Pero en el momento siguiente ella inmediatamente frunció el ceño. Fue el turno de Fede. Dio un paso hacia el río y comenzó a moverse hacia la orilla opuesta. La luz del Gu de la esperanza no fue vigorosa. Cuanto mayor era la esperanza, mayor era la decepción, y todos los miembros del grupo podían escuchar los suspiros de los jóvenes y los mayores. Todo parecía normal, pero el ceño fruncido de Romy se hizo aún más profundo, porque la expresión de Fede fue tranquila durante todo el camino.
En ese momento su espalda estaba de cara a los mayores y los jóvenes. No podía ver su expresión. Sin embargo, como Romy observó como espectadora, vio que la expresión de Fede no cambió en absoluto, indiferente y fría. No hay chance que pueda adivinar que él viene de de otra época. O que ya lo sabía. Era como si él ya supiera que esto sucedería. Esto es imposible. Si fuera yo en su lugar, un chico de 15 años con las expectativas de todos en mí, pero que solo se evaluó para tener aptitud de grado C, ¿cómo no podría sentir la menor frustración, decepción ni desánimo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Los ceños fruncidos de Romy casi estaban formando un nudo. Grandes dudas y sospechas cubrieron su mente, incluso sofocando su respiración. Su corazón latía con fuerza en este momento, mientras todos sus pensamientos pasaban por su mente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podría ser esto? Espera un momento. Aptitud. ¿Podría ser? Romy de repente levantó la cabeza. Su intuición se había activado y una conjetura extremadamente audaz y loca se formó en su mente. La luz y la sombra se reflejaron en el rostro de Fido. La ceremonia del despertar había sido el punto de inflexión más importante de su vida. Antes de la ceremonia del despertar, vivía una vida humilde e insignificante, un don nadie. Después de la ceremonia del despertar, sin embargo, su vida cambió por completo. Estaba encantado con las luces y su confianza también estalló. En sus recuerdos la ceremonia era una imagen borrosa, lo había atravesado sin siquiera darse cuenta. En ese momento, mientras observaba esto como espectador, emociones complicadas surgieron en su corazón que no podía explicar con palabras. Fido se miró a sí mismo cuando fue su turno. Recordó lo inferior y débil que se había sentido en ese momento. Pronto vio cómo se había caído al río y luchaba por levantarse y fue detenido por su hermano mayor Fede. Como había recortado una figura lamentable. Una sonrisa apareció en su rostro. Este era el anterior, el que fue ridiculizado por muchos. Luego se vio a sí mismo caminando distraídamente hacia la orilla opuesta y vio su cuerpo siendo envuelto por las luces del Ogú de la Esperanza junto con las conmociones y la admiración de muchos. Ese momento fue un momento de gloria, un momento de milagro, una aptitud de grado A. Su vida ya no sería la misma a partir de ese momento. Fido, tengo una pregunta. Romy habló de repente rompiendo el recuerdo de Fede. ¿Qué es? Por favor pregunte. Definitivamente responderé todo lo que sé. Fido se dio la vuelta con una sonrisa. Se trata de tu hermano mayor. Cuando tu hermano te detuvo, vi que su boca se movía, pero había demasiado ruido en los alrededores. ¿Qué te dijo? ¿Podrías decirme las palabras exactas que dijo? Romy preguntó con una mirada brillante. Sus palabras... Trató de recordar. Parecía haber dicho... ¿Camino? Cierto, era el camino. Los ojos de Fido se iluminaron. Lo recuerdo, me dijo... El camino hacia el futuro será interesante. Extraño, no pensé nada en eso en ese momento, pero ahora que lo recuerdo, creo que las palabras del hermano mayor tenían un significado profundo. Como si ella supiera que tenía una aptitud de grado A. No, no se refería a la aptitud de grado A, sino a otra cosa. El cuerpo de Romy tembló. Su expresión se complicó mientras dejaba escapar una bocanada de aire turbio. Ay, ay, ay. Yéndose por un giro extraño. Señorita Tie, ¿a qué te refieres? Fido no entendió. Romy estiró su dedo apuntando a la pared. ¡Míralo! ¡Míralo! Gushue Fan Shuang. ¿No crees que se ve demasiado tranquilo? Al descubrir que tiene talento de grado C mientras que su hermano de sangre tiene talento de grado A. La gente normal definitivamente reaccionará, pero él... Ni rastro de emoción. Las alabanzas y las burlas que lo rodean no pueden mover su corazón. ¿No te parece extraño? Durante todo el proceso está demasiado tranquilo. Las palabras de Romy atrajeron la mirada de todos. Mientras se reproducía esta escena, todas las miradas en la pared se pasaron en la silueta de Fede. Fede estaba de pie entre la multitud, parado solo, erguido. Parado solo, erguido. Una sombra oscura envolvió la mitad de su cuerpo. Y este escenario fue un gran contraste con el otro lado. Su propio hermano, Fido, se movía paso a paso. Su cuerpo estaba bañado en la luz blanca pura del Gu de la Esperanza. En ese momento el hermano mayor y el menor tuvieron un intercambio de identidades. El primero cayó en desgracia, cayendo al punto más bajo de su vida, envuelto por las sombras. Este último, bendecido por el destino, brillando en esplendor, trepando hasta la cima. Un joven de 15 años atravesando un cambio tan catastrófico en su vida, pero sin embargo en su cuerpo no hay rastro de decepción, perplejidad o celos. Solo calma. Se paró entre la multitud mirando en silencio como si fuera un extraño, como si estuviera viendo un programa. La voz de Romy llegó apropiadamente.
Sí. Fede miró en silencio. Cuando las sombras envolvieron la mitad de su cuerpo, su rostro estaba inexpresivo, excepto el color pálido de la piel de un joven. Bo miró a la pared solemne. Fido sintió un fuerte escalofrío emergiendo de las profundidades de su cuerpo. Hermano, ¿qué demonios eres? Incluso si tuviera una predicción sobre los resultados de la ceremonia, su corazón definitivamente sentiría un cambio en las emociones y definitivamente no estaría tan tranquilo como esto. Usé el puntero del cactus antes y siempre pensé que la palabra aptitud se refería a Chi Cheng, pero ahora que lo pienso, puede que no se refiera a Chi Cheng sino a Fede, Romy dijo. Señorita Tie, ¿qué quiere decir? No lo entiendo en absoluto. Fede estaba más confundido. Romy levantó un dedo. Solo un tipo de situación haría que Fede estuviera tan tranquilo. Es decir, que tiene una carta de triunfo que nadie conoce. Solo una situación le haría no estar celoso y es porque tiene algo más grande. Si dos personas caminaran juntas y una encuentra una piedra primitiva, solo si la otra encuentra 10 o 100 no estarían celosos y tendrían una emoción tranquila. Fede es así. ¿Estás diciendo que Fede hizo trampa y ocultó su verdadera aptitud? ¿No es un talento de grado C? Bo entendió las palabras de Romy. Pero si él es de grado A o B, ¿por qué no lo muestra directamente? Fede tenía una gran sabiduría desde joven. Los labios de Romy se curvaron, su expresión confiada mientras irradiaba total confianza. Estos días he leído algunos de sus poemas. Con tales visiones y aspiraciones, incluso el padre estaba lleno de elogios por él. Es un genio que naturalmente tiene sus propios planes. Bo negó con la cabeza. Solo con esto todavía no confirma nada. Ocultar aptitud y revelar su aptitud da dos tratamientos completamente diferentes. Incluso si Fede no supiera esto después de un año en la academia, debería estar libre de eso. Por supuesto que lo sabía, por eso no se atrevió a revelarlo. Romy no se andaba con rodeos diciendo con confianza. ¿Qué quieres decir? Bo también estaba perdido ahora. Jefe del clan Wuxue. Romy no se dio la vuelta mirando solemnemente a Bo. ¿Sabes acerca de los 10 hijos de Rensu? Bo se sorprendió por primera vez antes de reaccionar de inmediato, entendiendo el verdadero significado de Tie Ruonan. Él estaba sorprendido. Su iris se expandió, su boca abierta sin ninguna disposición de jefe de su clan. Esta fue la primera vez que Fido vio a Bo en tal estado. Los 10 hijos de Rensu, el hijo mayor Gran Sol Verdeante, la segunda hija Luna Ancestral Desolada. La aptitud de los 10 niños desafió al cielo, por lo que el cielo se mostró cauteloso y no les dio una larga vida útil. En el mundo, los 10 niños también representaron las 10 aptitudes más extremas, es decir, los 10 físicos extremos. Los 10 hijos de Rensu murieron uno por uno y Rensu estaba a punto de morir de viejo, pero al final recogió el cadáver de sus 10 hijos y se sacrificó. Hola Gerson, muchas gracias por la buena onda, loco. Te mando un saludo. Todo yendo al estómago del Gu de la derivación. El estómago de la derivación estalló, explotó, innumerables vidas se extendieron por la tierra, creando el primer grupo de mortales. Estos mortales no tenían a Rensu o el talento de los 10 niños, pero podían cultivarse después de despertar su abertura. La humanidad creció y se desarrolló así formando el tamaño actual. Por supuesto todo eso es una historia mitológica, pero según la historia, todos tenemos a Rensu y el linaje de sus 10 hijos. Romy continuó. Lo único que es que la mayoría de las personas tienen líneas de sangre diluidas, o debido a matrimonios mixtos se restringen entre sí y hacen que permanezca inactiva. Pero algunas personas al nacer tienen líneas de sangre más fuertes y a medida que envejecen o se cultivan, comienzan a ir hacia el extremo con una línea de sangre que domina el resto. Cuando aparece, esos son los 10 físicos extremos. ¿Qué son estos 10 físicos extremos?, preguntó Fido. No me digas, Fede tiene una de las 10 aptitudes extremas. Bo estaba atónito. Es muy probable que sí. Solo uno de los 10 físicos extremos haría que Fede estuviera tan tranquilo y no tenga mucha necesidad de recursos de cultivo. Y solo uno de los 10 físicos que domina el talento de grado A puede hacer que Fede no tenga un indicio de celos o envidia. Y solo uno de los 10 físicos puede hacer que Fede no revele su aptitud, ya que teme ser asesinado antes, por lo tanto eligiendo ocultar la verdad. Medio que le erró igual. ¿Pagaron para Lotum? No. Romy habló rápidamente. Incluso Len no pensaría en renacer, por no hablar de la joven. ¿Renacer? Bajo todo tipo de coincidencias logró conjeturar una conclusión que era completamente opuesta a la verdad. Al escuchar eso, todos se quedaron estupefactos. El análisis de Romy tenía pruebas y análisis, lo que hizo que otros le creyeran. Si no es por esta razón, ¿qué otra explicación hay? Sí, los 10 físicos extremos, 10 físicos extremos. Tiene que ser el físico del Shin desolado de la luna antigua. El corazón de Bo estaba agitado, tan emocionado que su cuerpo se estremeció.
Es posible que otros no lo sepan, pero él tenía la historia secreta del clan y conocía muchos secretos antiguos. Hace cientos de años... Hace cientos de años, el antepasado de la primera generación estableció la aldea en este lugar y la llamó Aldea Guyue. La verdad es que la primera generación no se llamaba Guyue en absoluto. Compréndela, ¿tú adivinarías que tienes un regresor del futuro de 500 años en la cara? No. La verdad que no, pero me causa gracia lo segura que está de algo que nada que ver. Soy yo cuando me fumo una teoría con Lotum. ¿Por qué eligió el nombre Guyue? Fue un misterio. Pero antes de que él muriera suspiró una vez: los linajes se transmitirán, habrá un gran plan de siglos. El Jin desolado de la luna antigua. El mundo se estremecerá. Dejó atrás esas palabras de despedida y en su testamento predijo que el clan Guyue algún día, en el futuro, produciría un maestro con una de las 10 aptitudes extremas. El cuerpo de Jin desolado de la luna antigua haría temblar al mundo y llevaría al clan Guyue hacia una nueva era dorada. También mencionó a sus descendientes que si un día aparecía tal físico, tenían que ser llevados al cementerio del estanque de sangre. Como jefe del clan, Bo conocía la debilidad de los 10 físicos extremos, pero había estudiado esta voluntad profundamente y descubrió que el antepasado de la primera generación parecía conocer un método para frenar esta debilidad. Y este método se guardó en su ataúd en el cementerio en un eterno letargo con él. Si el físico del Jin desolado de la luna antigua realmente apareció, llévalo al ataúd. Pensar que Fede era ese genio profetizado, el físico del Jin desolado, Bo gritó en su corazón. Esto no puede ser. Bajo la atenta mirada de todos, ¿cómo puede el hermano mayor hacer trampa bajo la mirada de todos? Fido estaba completamente desconcertado, sacudiendo la cabeza incapaz de aceptar esta teoría. Romy lo miró con lástima. Si incluso Chi Cheng pudo hacer trampa, ¿por qué no podría Fede? Los 10 físicos extremos tienen un potencial infinito, posibilidades ilimitadas. Tal vez Fede se despertó temprano y engañó al caballero de bambú. Debido a eso, o tal vez Xing Sheng fue asesinado por Fede porque descubrió este secreto de él. Joven señorita de la familia Tie, hable con precaución. La expresión de Bo era infeliz hablando en voz baja. Las palabras no se pueden pronunciar sin pensar. Si Xing Sheng fue asesinado por Fede, eso aún no está confirmado. Fede es miembro de mi clan e incluso si cometió el acto, cómo vamos a responder a la familia Xia también es asunto nuestro. Solo está aquí para investigar el caso. La actitud del jefe del clan Guyue había cambiado 180 grados. Antes había pensado que Fede era un talento de grado C sin posibilidad de inversión, pero ahora era el físico de Jin desolado de la luna antigua. Una vez que involucró la profecía y la voluntad de la primera generación, su valor cambió por completo. Pero le viene de perlas esto, boludo. Le queda como anillo al dedo, guacho. Tenía que ser protegido, incluso si la familia ya se ofendía. No habrá arrepentimiento. Oh, mierda. Este jefe del clan acaba de convertir sus palabras. Qué desvergonzado es él, cambiando de actitud tan rápidamente. No debería haber revelado la verdad de los 10 físicos tan pronto. Y no, pelotuda. Los 10 aptitudes extremas gobiernan el talento de grado A, por lo que parece que el jefe del clan quiere proteger a Fede ahora. Esto traerá un gran obstáculo para resolver el caso. ¿Qué hago ahora, padre? Y ya la cagaste, pelotudita. El corazón de Romy se hundió y apretando los dientes inconscientemente buscó la figura de su padre. ¿Eh? ¿Dónde está el padre? La joven se quedó atónita. El investigador divino todavía estaba antes, pero en un abrir y cerrar de ojos se había ido. Este descubrimiento hizo que Bo se pusiera tenso. ¿Dónde podría haber ido Leng en este momento? El jefe del clan Guyue naturalmente lo relacionó con Fede. Fido, voy a buscar a tu hermano mayor. Ve a informar a los otros ancianos del clan y reúnete rápidamente para buscarme. Dejando atrás sus instrucciones, Bo activó su gusano y salió volando por la ventana. Romy resopló saliendo corriendo de su habitación hacia la residencia de Fede. En todo el salón solo quedaba Fido. Y encima él se estaba yendo a la mierda. ¿Cómo puede ser esto? El estado actual de Fido no era optimista. No, me chupas un huevo. Me chupas un huevo. Mira cómo te salteo, mira cómo te salteo. Mira cómo te salteo. Me vales verga, me vales verga. Me vales verga, me vales verga, me vales verga, me vales verga. Me vales verga, me vales verga, me vales verga, me vales verga. Me vales verga.
¿Qué pasó? Pará. ¿Qué pasó? Oh, pará. Pará que se picó Fido. Pará que se picó Fido. Pará que se picó Fido. Pará. Su área de mayor orgullo y confianza había sido suprimida por Fede. Pará que Fido puede llegar a tener un poquito de relevancia, La confianza que había acumulado después de tanto tiempo se derrumbó en un instante. ¡Hermano mayor! Levantó la cabeza permitiendo que sus lágrimas fluyeran como un río. Gritó en su corazón, de principio a fin. ¿Has estado viviendo un programa todo el tiempo? ¿Viéndome saltar arriba y abajo? ¿Mirando mi actuación de payaso? El rabillo del ojo volvió a mirar a la pared. Las imágenes giraban y se movían, y la gente se movía por todo el lugar con innumerables voces, alabando la actuación de Fido. Sin embargo, Fede solo estaba entre la gente, su rostro tranquilo mientras mirando pacíficamente. Fido sintió de repente que en esa imagen, el que estaba cubierto por esta luz de esperanza, era tan infantil, tan desgarrador. En su corazón, los tranquilos iris oscuros de Fede mostraban una expresión divina. Su imagen se fue agrandando gradualmente, haciéndose más y más alto hasta que no pudo escalar tan alto como una montaña que se adentraba en las nubes. Esos ojos tranquilos lo miraron desde esa montaña en lo alto del cielo, mirando la patética apariencia de Fido que estaba al pie de la montaña. Esos ojos eran como si estuvieran diciendo: Fido, mi risible hermano pequeño, no lo harás. Como los ecos en un valle, reverberando en el corazón de Fido, sintió una fuerte depresión inimaginable, reprimiéndolo hasta que no pudo respirar adecuadamente. Pensó que se había deshecho de ese sentimiento, pero pensar que hoy ese sentimiento volvía a asaltar su corazón. De hecho, fue 100 veces más intenso que antes. ¡Ay, voy a morir! La cara de Fido se contrajo, las venas estallaron en su frente. Se estaba ahogando en sus delirios, apretando su propia garganta con fuerza. Con un plop cayó al suelo de rodillas. Debido a que le faltaba oxígeno, su cara se puso roja y su lengua se estiró. Sus ojos salieron gradualmente. Se ahorcó. No quiero morir. Realmente no quiero morir. Su otra mano agarró la baldosa en el suelo, pero como usó demasiada fuerza, incluso sus uñas se rompieron y la sangre sangró. El intenso dolor aumentó el deseo de vivir de Fido. Su cuerpo no tenía heridas, pero en su corazón había recibido una herida fatal. No podía levantarse porque el orgullo que lo sostenía ya se había hecho añicos. Sintió que no tenía cara para ver a nadie. No pudo enfrentarse a la realidad, a su hermano mayor. Se había convertido en un gran chiste, un payaso irónico. Su corazón era como una ceniza agonizante, pero esta ceniza todavía tenía pequeñas brasas ardiendo. ¿Y qué pasa si tiene uno de los 10 físicos extremos? Hermano, hiciste algo mal. Mataste a alguien. ¡Ay, Dios! Ring. Algo parecía haber sonado cerca de su oído. Un trozo de fuego comenzó a arder en el corazón de Fido. La brasa moribunda resucitó. La mano que agarraba su garganta la soltó poco a poco. El cuerpo de Fido estaba cubierto de sudor mientras se arrodillaba en el suelo, con una mano sosteniéndolo mientras la mano estaba llena de heridas por agarrar la baldosa. Gotas de sudor le corrían por la cara y la nariz hasta la lima. Su rostro horroroso, distorsionado, se había calmado gradualmente. Una ráfaga de viento sopló a lo largo de la puerta y las ventanas hacia este pasillo. El viento frío del cielo nocturno estimuló su cuerpo mientras se estremecía. Fido estaba medio tendido en el suelo mientras se reía. Su voz estridente y espeluznante. La luz del fuego bailaba alrededor de su rostro junto con el viento. Como brillaba en el rostro del joven, no era de calidez y brillo, pero se parecía a la danza del diablo. ¿Qué onda con este? Le agarró un ataque de locura extrema. Cementerio del estanque de sangre. ¡No hay nadie aquí! Al poner las casas pata arriba, Bo no encontró a Fede en ninguna parte. Una enorme roca le pesaba en el corazón. Con la repentina desaparición de Fede y Leng, fácilmente hizo que los relacionara. ¿Será que Leng sabe que se escapaba? ¡Habla! ¿Dónde está Fede? La cara de Bo estaba sombría como el agua mientras le gritaba a Romy, que acababa de llegar. ¿Cómo sabría dónde está Fede? La actitud de Romy fue dura, incluso contra un experto de rango 4 ella no cedió. ¿Por qué desapareció Leng, señorita de la familia Thiel? ¿Puede darme una explicación? Bo mientras se acercaba a Romy. La expresión de la joven estaba ligeramente aturdida. La verdad es que este asunto había sido muy peculiar desde el principio. El plan original era que su padre y ella vendrían aquí el próximo año. En ese entonces, Leng estaba resolviendo otro caso cuando una grulla blanca descendió repentinamente del cielo. La grulla llevó una carta y se la pasó a Leng. Después de ver esta carta, Leng cambió sus planes y dejó el caso que tenía en mano, dirigiéndose inmediatamente hacia la montaña Mao.
Si no fuera por la carta, el padre y la hija de la familia Tie no hubieran llegado tan temprano. ¿Y quién les dio esa carta? Como su hija, Romy conocía bien a su padre. Normalmente solo casos excepcionales harían que Leng tomara tal decisión. Pero lo que la hizo no entender fue que este caso de la montaña Mao solo se trataba de la muerte de Shi Sheng. Aunque la muerte involucró la lucha de activos de la familia Xia, su nivel de gravedad fue simplemente promedio y estuvo muy por debajo en el punto en el que el investigador divino tiene que poner tanto énfasis. Con respecto a esto, Romy siempre tuvo dudas, y ahora Leng desapareció misteriosamente sin siquiera decírselo a su propia hija. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? Padre tiene una lesión, por favor cuide su cuerpo. Romy estaba preocupada. Esta situación había sucedido varias veces antes. Cada vez era cuando Leng estaba luchando contra un enemigo fuerte y no podía distraerse para proteger a Romy, eligiendo así luchar solo. Sus heridas en ese momento fueron causadas por un enemigo fuerte bajo tales circunstancias anteriormente. Aunque padre esté herido, después de todo es un experto de rango 5. Los maestros ordinarios de rango 4 no son su rival. Padre, creo en ti y esperaré a que regreses. Los ojos de Romy brillaron con luz mientras se animaba a sí misma. Bo se acercó cuando la joven levantó la cabeza mirando directamente al jefe del clan Wuyue. ¿Explicación? ¿Quieres una explicación? ¿Pero significa que tengo que darte una? El rostro de Bo se puso aún más sombrío cuando dijo: pequeña desgraciada, seguro que hablas duro. Parece que solo puedo llevarte cautiva y usarte para intercambiar por el Fede de nuestro clan. Jeje. Romy se rió en su lugar. Jefe del clan Wuyue, ¿realmente te atreverías a hacer tal cosa? Mi tío es el actual jefe del clan Tie. ¿Quieres cruzar espadas con mi familia Tie? Bo se detuvo en seco. Estaba ansioso y casi se olvidó. Familia Tie no era más que un superclan con miles de años de legado que se mantenía fuerte incluso hoy. De pie en el fuerte de la montaña del clan Tie estaba la torre de supresión de demonios, encarcelando innumerables maestros Wu demoníacos. El símbolo de la facción justa. Fua. El clan Wuyue era solo un clan ligeramente promedio y era más pequeño que el clan Xia. Pero el clan Xia también era simplemente un clan joven, incapaz de compararse con el clan Tie. Incluso en toda la frontera sur, si el clan Tie es una potencia de primera clase, un gran clan con bases sólidas. Las palabras de Romy se suavizaron. Jefe del clan Wuyue, no estoy aquí para ser tu enemigo. Pero crean mi sinceridad, no sé a dónde fue mi padre, pero no me iré ni me escaparé en secreto. La familia Tie solo muere en la batalla. No hay cobardes que huyan de la batalla. No solo me quedaré aquí, también arrestaré al criminal que mató a Xia Xinsheng. Fang Xuan podría no ser el asesino. Bo frunció el ceño mostrando una expresión feroz. Pero podría serlo. Romy miró fijamente. Su heroísmo desbordante en este punto. Ella se rehusaba a ceder. Ambos lados se miraron durante mucho tiempo. Romy continuó. Fang Xuan desapareció, por lo que es muy probable que esté escapando por sus crímenes. Por lo que tiene una mayor sospecha. Pero definitivamente no difamaré a una persona inocente. Eso espero. Bo giró la manga y se fue. 15 minutos después. El remolino del manantial espiritual se movió violentamente cuando una imagen de loto parpadeó sobre el agua del manantial como una imagen. Fede arrojó pedazos de piedras primitivas, lo que hizo que la apariencia del loto del tesoro de la esencia celestial se volviera más clara. Antes en la reunión de compañeros... Este está haciendo un re quilombo mientras los otros se están preocupando por pelotudeces, boludo. Se está llevando el puto manantial de la aldea. O sea... no es poca cosa. Antes en la reunión de compañeros de clase me dieron alrededor de 10.000 piedras. Junto con las 40.000 de Mo Chen, ya los he incluido a todos. ¿Por qué este loto del tesoro todavía no ha mostrado su verdadero cuerpo? Fede miró fijamente a través de las paredes de cristal, mirando el centro del manantial espiritual, sintiéndose inseguro. El loto era muy precioso. Después de avanzar continuamente y alcanzar el rango 6, su valor no sería menor que el de la cigarra de primavera y otoño. Incluso en su vida anterior, Fede solo había oído hablar de él y nunca interactuó con él. Por lo tanto, en este momento, era la primera vez que veía a uno, por lo que estaba un poco inseguro. Pero pronto se calmó, riendo. Alrededor de 50.000 piedras es más que suficiente. ¿Por qué me preocupo por nada aquí? Entonces, ¿qué pasa si el refinamiento falla? Pensando así, ya no vaciló. Tomando una respiración profunda, saltó golpeando la pared de cristal. Este muro fue formado por el Wu de Foso. Cuando Fede lo golpeó fue como saltar al agua. Hubo una ondulación en las paredes cuando fue tragado instantáneamente. El agua rodeó a Fede desde todas las direcciones. Fede abrió los ojos pero no pudo ver el loto de la esencia celestial. El loto solo se podía ver a través de las paredes de cristal de agua antes de la extracción.
Fede lo sabía bien y no se sorprendió. Él ya había estimado la distancia e incluso tuvo en cuenta la refracción de la luz debido al agua. Y la tomó de acuerdo con su memoria. Este agarre fue como agarrar de la nada conjurando un loto. El loto era azul y blanco, sus pétalos cerrados parecían una lámpara llena de un aura sagrada. Pero tenía su propia conciencia y aunque Fede lo agarró, resistió. Pero eso no fue nada. Con solo filtrar un poco del aura de la cigarra, este Flor Gu de rango 3 se refinó instantáneamente. Obtenido el loto del tesoro de la esencia celestial. ¡Wow! En el agua del manantial los labios de Fede se curvaron en una sonrisa. Él quiso y el loto se convirtió en una luz blanca azul, disparándose hacia su abertura. Sin el loto, los numerosos remolinos del manantial espiritual se desvanecieron. El agua del manantial que se llenó de vitalidad se convirtió en un charco de agua quieta sin signos de vida. El manantial ya no existe. Este lugar ya no es seguro. Tengo que irme lo antes posible. La expresión de Fede se volvió seria y justo cuando estaba por irse, algo sucedió de repente. En lo profundo del manantial espiritual se disparó una luz cegadora de color sangre. De repente, apareció una gran fuerza de succión. Agarrado por sorpresa, Fede fue succionado profundamente en el agua. El agua del manantial se volvió roja, convirtiéndose en agua de sangre, envolviendo a Fede por completo, arrastrándolo hacia abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Gu pabellón del cielo, Gu alas de trueno. En el momento de la crisis, Fede gritó en su corazón y una armadura blanca apareció en su cuerpo. Al mismo tiempo, un par de grandes alas de relámpago aparecieron detrás de su espalda. Las alas de trueno se extendieron dando a Fede una fuerza ascendente, pero el agua de la sangre llegaba sin cesar, y su fuerza de succión se hacía cada vez mayor. No había forma de oponerse. Puff. Al escuchar el agua a su alrededor, Fede fue arrastrado por las corrientes a lo largo del túnel en línea recta hacia abajo. Justo cuando se le acabó el aliento, la presión circundante desapareció. Fede respiró hondo. Al menos no murió asfixiado, pero descubrió que caía de un punto alto. Inconscientemente activó sus alas, pero el Gu alas de trueno estaba en mal estado. Las alas originalmente fuertes estaban cansadas y suaves. El corazón de Fede se hundió. Hizo todo lo posible por mantener el equilibrio en el aire, frenando su descenso. Acá debe haber otro holograma del monje, me parece, che. Esta era un área subterránea. No estaba oscuro, sino llena de luz roja. Fede caía desde unos 15 metros y debajo de él había un estanque. Pero este estanque subterráneo no era de color transparente. Era rojo, como agua sanguinolienta. No, es agua de sangre. El penetrante hedor a sangre asaltó a Fede mientras continuaba cayendo. Esta situación era extraña, sin importar cómo la mirara. Por lo que, por seguridad, Fede no quería aterrizar en ese maldito estanque. 100 pies dorado con motosierra. Activó el 100 pies, su palma entró en la boca del 100 pies y la balanceó como un látigo. El cuerpo del 100 pies dorado se estiró más y su cola se clavó en la pared de la montaña al costado. Fede quiso con su mente y el cuerpo del 100 pies dorado se contrajo. De esta manera, llevó su cuerpo al lado de la pared de la montaña. Estas paredes eran resbaladizas y no tenían un buen lugar para aterrizar, pero cuando Fede confió en el 100 pies, logró encontrar un área irregular y colocó los pies arriba. ¿Dónde diablos es esto? Estabilizando su cuerpo, Fede inmediatamente observó los alrededores. Según sus estimaciones, esto debería estar en un lugar más profundo bajo tierra, incluso debajo de la cueva subterránea. ¿Cómo puede existir un lugar así? Fede se sorprendió. En su vida anterior, no era lo suficientemente fuerte para aprender sobre los secretos de los superiores. La verdad es que este era el cementerio del estanque de sangre, los terrenos prohibidos que enterraron el ataúd de la primera generación. Incluso, entre los ancianos del clan, solo 1 o 2 conocían este secreto. Fede miró hacia abajo. Este estanque de sangre brillaba con un resplandor sangriento. Su circunferencia era incluso más grande que la aldea, emitiendo un aura espeluznante y aterradora. En la parte superior de la cueva había hasta un centenar de agujeros que tenían agua a borbotones, trayendo consigo los caparazones, tortugas, serpientes y peces del río. Los chorros de agua continuaron cayendo de los agujeros, entrando en el estanque de sangre. El agua sanguinolienta estaba turbulenta mientras numerosos mariscos se movían y entraban en el estanque. Sin embargo, en unas pocas respiraciones, toda la sangre de sus cuerpos fue succionada. Se convirtieron en cadáveres secos y flotaron en la superficie del agua, apareciendo y desapareciendo a medida que las olas los movían. El enrojecimiento del estanque de sangre solo se intensificó. Mientras Fede miraba, su iris se encogió un poco. Si hubiera aterrizado en ese estanque, incluso con la protección de pabellón del cielo, no estaría en buena forma. Continuó observando y además de cadáveres secos y frescos, también había algunos huesos en el agua. Algunos eran huesos de pescado, huesos de oso e incluso esqueletos humanos.
Este era un cementerio gigante, era espeluznante y sangriento. Las ondas y ondulaciones en el estanque de sangre continuaron y barrieron las paredes circundantes. El rojo brillante y el agua de sangre brillante ingresaron al suelo circundante. Esto hizo que la tierra se volviera de un color rojo brillante, convirtiéndose en tierra roja. Ancestro del mar sangriento. Espera un segundo. ¿Suelo rojo? La mente de Fede se sacudió ante la vista. Extendió la mano y se agarró a la pared a su lado, sacando un trozo de tierra roja. Este suelo rojo era muy blando y emitía una tenue luz roja. Fede simplemente lo presionó ligeramente, pero se derrumbó. Entonces fue así. Parecía haberse dado cuenta. La primera vez que entró en la cueva secreta dentro de la grieta de la roca, vio que la cueva estaba llena de este suelo rojo que emitía un tenue resplandor. No había necesidad de ninguna otra fuente de iluminación. Lo había sentido extraño en ese momento porque el suelo de la montaña Mao era de color azul negro. Había pensado que esto había sido arreglado por el monje del vino de las flores, pero ahora parecía que la fuente era este extraño lago de sangre. Fede se sintió aún más cauteloso. Sus 500 años de experiencia casi se habían convertido en una intuición. Este lugar no es solo extraño, sino también peligroso. No tengo tiempo para perder. Necesito pensar en cómo salir de aquí. Fede levantó la cabeza y miró las paredes de la cueva, donde había cientos de agujeros en la parte superior de la pared. ¿Cuál estaba conectado al manantial espiritual? Fede vaciló por un momento. El agua podía fluir aquí, pero eso no significaba que los pasajes fueran lo suficientemente anchos como para que pasara un humano. Fede parecía grave mientras intentaba agitar sus dos alas. Sin embargo, no podía controlar estos truenos perfectamente como antes, y el trueno azul originalmente claro ahora estaba teñido con algo de escarlata. Desprendía una sensación contradictoria de poder y debilidad que existían al mismo tiempo. El Gu Alas de Trueno se había vuelto poco confiable. Era muy posible que arruinara y dejara caer a Fede en medio del vuelo. Una inexplicable corriente subterránea surgió desde el interior del lago de sangre, emitiendo el enorme aura de un Gu de rango 5. Eso es. Las pupilas de Fede se encogieron. Una larga sombra apareció gradualmente en el lago de sangre. Su longitud superó los 40 metros y su ancho más de 6. Esta era una pitón enorme. Moraba en las profundidades del lago de sangre, pero ahora que había olido el olor a carne de Fede, salió para comenzar la caza. Maldita sea, what the fuck. Fede sintió un impulso apremiante en su corazón. En este momento confiaba en el ciempiés para perforar la pared y apenas lograba aferrarse al suelo rojo suave. Y con su pelo largo y su vestido negro parecía una hormiga negra en comparación con el enorme lago de sangre. Cientos de puntos negros aparecieron en el lago y se elevaron como un banco de peces que viaja. Eran mucho más rápidos que la pitón gigante y volaron fuera del lago de sangre en unos momentos, revelando su apariencia. Estos no eran peces, sino murciélagos. Estos murciélagos de color sangre tenían 2 orejas largas y puntiagudas con 2 pares de alas. El par de alas principal era bastante grande, mientras que el par de alas secundario estaba en el lado más pequeño y estaba debajo de las alas principales. No tenían garras, pero los bordes de las 2 pares de alas eran tan afilados como hojas de acero. Rango 3. ¿Murciélago de sangre de alas de filo? Un nombre apareció de inmediato en la mente de Fede. Estos grupos de murciélagos, alados, estaban dirigiendo su intensa aura asesina hacia él, pero lo primero que apareció en su mente fue esa imagen. En la imagen del Gu fotoaudio, todo el cuerpo del monje estaba cubierto de sangre, con heridas graves, hasta el punto de estar al borde de la muerte. El Gu sombra de luna no pudo causar tantas lesiones, pero estos murciélagos de sangre alados eran un asunto diferente. ¿Podría ser que el monje había venido a este lugar y resultó herido por estos murciélagos de sangre alados? Los pensamientos de Fede giraron rápidamente. La muerte del monje había estado envuelta en acertijos. Ahora parecía muy probable que se debiera a este lugar. Murciélagos de sangre de alas de filo, murmuró Fede. De hecho, este Gu no era un extraño para él. A pesar de que este Gu era un Gu de rango 3, era muy fácil de alimentar. Su comida era sangre. En su vida anterior había establecido la secta demoníaca Ala de Sangre y el símbolo de la secta era precisamente el murciélago. Los recursos de la secta fueron más que suficientes para apoyar a cerca de 10.000 Gu murciélagos de sangre, lo que permitió a la secta establecer un poder aterrador y sembrar el terror. Más precisamente le debía su éxito a los murciélagos de sangre alados. Después de más de 400 años en su vida anterior, había obtenido accidentalmente una herencia del ancestro del mar sangriento. Con las colonias de murciélagos de sangre y su propio cultivo de rango 5, se convirtió en el señor supremo de una región. Este anciano del mar era un maestro Gu del camino demoníaco de rango 7 que cobró vida tan fácilmente como cortar hierba, y su mala reputación fue tal que resonó en todo el mundo, teniendo su nombre registrado en la historia. Al principio era solo un mortal, pero a través de la suerte y el destino se convirtió en un maestro del camino demoníaco.
Comenzó desde el nivel más bajo y ascendió de rango antes de convertirse en una autoridad del camino demoníaco, después de 800 años. No tenía una gran aptitud, por lo que tenía una esencia primigenia limitada en su abertura. Por lo tanto, tenía un interés loco por investigar la fusión de los gusanos Gu. Los gusanos salvajes poseían su propia voluntad y podían absorber la esencia primigenia natural en el aire por sí mismos. Sin embargo, después de que un maestro refinara un gusano, su fuerza de voluntad sería dominada por el maestro y perdería la capacidad de absorber la esencia primigenia circundante. Solo podrían absorber la esencia en la abertura del maestro. El ancestro del mar sangriento había invertido muchos esfuerzos en la investigación de los Gu, siendo su campo principal el de averiguar cómo podrían los Gu absorber la esencia primigenia natural, incluso después de haber sido refinados por un maestro. Los maestros justos tenían mucho miedo de esto. Estaban extremadamente preocupados de que el ancestro del mar sangriento tuviera éxito en su investigación. Como resultado, organizaron innumerables trampas antes de pasar a matar. Al final, el ancestro del mar sangriento no pudo tener éxito, pero tampoco fue un completo fracaso. Logró producir las recetas de fusión del Gu murciélago de sangre de alas de filo, el Gu guillotina de sangre y el Gu frenesí de sangre. El murciélago de sangre de rango 3 fue su primer logro. Era muy fácil de alimentar, pero aún necesitaba que el maestro proporcionara esencia primigenia. La colonia de murciélagos era muy especial. Un maestro solo necesitaba controlar a un murciélago macho y podían comandar indirectamente a todas las demás hembras. El Gu frenesí de sangre fue su segundo logro. Este no tenía forma, como una bola de esencia de sangre sobrevivió uniéndose a otros seres. Era un Gu de rango 4 y tenía una habilidad muy inusual. Cada gusano infectado por su aura podía absorber esencia primigenia natural de vez en cuando, pero tenía una gran desventaja. Los gusanos afectados por el Gu frenesí de sangre dejarían gradualmente el control del maestro y se convertirían en un charco de sangre después de un periodo de tiempo. El Gu guillotina de sangre fue el último logro del ancestro del mar sangriento. Este Gu era de rango 5 y sin duda era más avanzado que los dos anteriores. Su habilidad y alimentación se fusionaron en uno. Usando guerras para sostenerse, se multiplicó al tragar la sangre de los maestros. No necesitaba que el maestro le diera ninguna esencia primigenia. Desafortunadamente, después de que el ancestro del mar sangriento creó la guillotina de sangre debido a las muchas batallas y las trampas del camino justo, fue derrotado. Sufrió heridas fatales que no se pudieron curar y forjó un escape sangriento de las capas del atrapamiento. Las figuras del camino justo estaban preocupadas por su contraataque final que podría ponerlos en peligro, por lo que no tenían ninguna inclinación a perseguirlo y lo miraron mientras escapaba. Desde entonces estas figuras del camino justo lamentarían el momento cada vez que lo recordaran. Lamentaron haberlo dejado escapar. El ancestro del mar sangriento sabía que su muerte era algo seguro, por lo que comenzó a establecer una herencia a gran escala. En el tiempo limitado antes de su muerte, con la fuerza de su cultivo de rango 7, inesperadamente estableció cientos de miles de terrenos de herencia. Sus herencias se extendieron por todas partes desde el continente central hasta la frontera sur y otros lugares. Justo antes de su muerte, sonrió diabólicamente. El camino de la sangre no está solo, el legado continuará por toda la eternidad. Esta declaración no era en lo más mínimo falsa, ya que innumerables maestros se beneficiaron de sus herencias, y por lo tanto el camino demoníaco floreció enormemente. No importaba el Gu murciélago de sangre, el frenesí de sangre o la guillotina. Todos eran muy fáciles de criar y multiplicar. Tal vez en algunos valles poco notables, en pueblos pobres, en desiertos de nadie, o al lado de algunos senderos de montaña, puede encontrar 2 o 3 Gu dejados casualmente por el ancestro del mar sangriento. Estos eran fáciles de criar y no tenían una gran demanda de esencia primigenia, por lo que podrían ser utilizados fácilmente por maestros con aptitudes ordinarias. La supervivencia era algo difícil en este mundo, entonces, ¿qué maestro no estaría sediento de poderes más fuertes? Los gusanos dejados por el ancestro representaron una fuerza completamente nueva. Esta era una forma rápida y fácil de subir de poder y se volvió más bienvenida que otros gusanos. El poder mismo no tiene pecados. Se hizo bueno en manos del bien y mal en manos del mal. Pero en el mundo, ¿cuántas personas podrían tener una mente resuelta después de un aumento repentino de fuerza? Un hombre que ganaba dinero a menudo se volvía inconstante. Un aumento repentino de la fuerza sin duda alimentaría ambiciones que antes no existían. Como resultado, muchos maestros que obtuvieron el legado del ancestro se convertirían en un demonio que masacró todo. Incluso muchas figuras del camino justo habían cambiado de bando. Las herencias de los Gu sangrientos trajeron gran confusión y peligro al mundo entero. En cada herencia del ancestro, a menudo solo habían 2 o 3 Gu. Sin embargo, estas eran como una chispa de fuego que podrían provocar un incendio en la pradera si se dejaba solo. Habría maestros del camino demoníaco que tomarían posesión de los Gu sangrientos de vez en cuando y causarían el caos. Algunos de ellos fracasarían asesinados en algunas aldeas.
Algunos triunfarían temporalmente y se convertirían en una figura enorme, perjudicando a toda una región. No importa si tuvieran éxito temporalmente o fracasaran, en el momento de su agotamiento, también dejarían nuevas herencias de sangre. Por lo tanto, la calamidad de sangre continuó sin fin. No solo no terminó con la muerte del ancestro, a través de la fuerza combinada del camino justo, sino que prosperó aún más con los cimientos que quedaron atrás, incapaces de ser eliminados, mientras continuaba por la eternidad. Es el camino de la sangre. Existen varios caminos como de la fuerza, sabiduría, oscuridad, etc. Era en la medida en que las figuras del camino justo solían maldecir. Esos malditos maestros Gu sangrientos. Ya hemos matado oleadas tras oleadas de ellos, pero si nos volvemos un poco descuidados, veremos surgir uno nuevo de la nada. A estas alturas, las herencias del mar de sangre ya eran reconocidas públicamente como las más populares en todo el mundo. Con el mayor número de herencias, no hubo competencia. En el sentido más estricto, Fede había recibido un favor del ancestro. En mi vida anterior, solo después de más de 400 años encontré una herencia del ancestro y luego pude comenzar mi gobierno. Ahora, si puedo someter a estos murciélagos, será como completar 400 años de esfuerzo. Los murciélagos avanzaron contra él, pero Fede no tenía miedo. Tenía la cigarra, por lo que estos murciélagos se rendirían sin cuestionar frente al aura de rango 6. El único problema era la pitón de sangre de rango 5 que todavía estaba oculta, escondida dentro del lago de sangre. Pero esta situación es algo sospechosa. Las herencias del ancestro del mar sangriento normalmente solo tienen 2 o 3 gusanos. ¿Cómo es que este lugar tiene cientos de murciélagos de sangre alados? ¿Podría ser... ¿ese rumor es cierto? El rumor decía que los cientos de miles de herencias del ancestro eran desviaciones y las verdaderas herencias eran solo unas pocas. En estas pocas se decía que el ancestro había ocultado sus mejores gusanos o ideas de investigación o recetas de fusión. ¿Podría ser este lugar una verdadera herencia del ancestro del mar sangriento? Cuando Fede pensó en esto, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sus pensamientos se movían como un rayo y aunque pensaba en muchas cosas, solo había pasado un poco de tiempo en la realidad. Los murciélagos de sangre se lanzaron sobre él uno tras otro. Fede estaba tranquilo, su cabello largo y su vestido negro ondeaban en el aire mientras trepaba por la pared e iba a convocar a la cigarra. Pero justo en ese momento hubo un cambio repentino. Como era de esperar, este lugar esconde la calamidad de la sangre. Una voz profunda y firme, fuerte como el choque entre el hierro y la piedra, vino desde lo alto de la cueva y resonó dentro del lago de sangre. Investigador divino, Leng. Ay, 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 la concha de mi madre. Ah, por eso se fue, porque lo vio en la imagen, de alguna manera lo descubrió. Batalla intensa de rango 5. Leng, ¿por qué está aquí de repente? Fede reconoció la voz sintiéndose conmocionado. Esta fuerte voz hizo eco sobre el estanque de sangre, lo que provocó es que se formaran ondas intensas. ¿Eso es el Gu sonido magnífico de la tierra del cielo? Fede apretó los dientes. Cuando la voz fuerte le lastimó los tímpanos, sintió que todo su cerebro zumbaba. El Gu sonido magnífico de la tierra del cielo, un Gu de rango 5, era de un Gu de tipo sonido. Una vez activado, podría formar ataques de ondas sonoras que tenían un amplio rango, pertenecientes a un Gu de tipo atacante, de área, de efecto extremadamente fuerte. La voz que estaba escuchando Fede ahora era solo el sondeo de Leng. Era solo él gritando levemente y no activando su Gu por completo. Esta intensidad fue como Fede usando Gu Luz Lunar para abrir la roca de oro púrpura. Era un tipo de control profundo de su gusano. Por supuesto, el Gu sonido magnífico de la tierra del cielo también tiene ya su debilidad. Si se usa durante mucho tiempo, causaría una gran tensión en la garganta de las cuerdas vocales del maestro Gu. Una vez que se excede su límite, el maestro se vuelve completamente mudo, perdiendo su capacidad para hablar. ¡Bam! Se produjo una fuerte explosión cuando la sangre y el agua volaron por todas partes. La mitad superior del cuerpo del enorme pitón apareció en la visión de Fede. Pitón del río de sangre. Los iris de Fede se encogieron cuando vio a la pitón con sus brillantes y suaves escamas de color rojo sangre y su cabeza del tamaño de un elefante. Púas de hueso afiladas de color oro escarlata sobresalían por encima de sus ojos, mostrando su aura feroz y frenética por completo. Pitón del río de sangre. Recuerdo que en la historia del clan Wushuwe, después de que el jefe del clan de la primera generación creara la aldea, apareció una pitón del río de sangre y fue una gran amenaza para la aldea. La leyenda dice que la primera generación la mató, pero no me digas. Los pensamientos de Fede se movieron pensando en algo. La pitón era enorme. Con la cabeza de serpiente en el aire, sus iris púrpuras miraron directamente a Fede con 2 miradas despiadadas. Tenía una naturaleza despiadada, indomable, y se alimentaba de su sangre, incluso si el aura de la cigarra intentara suprimirlo. Eso solo haría que se volviera más frenética. Entre los gusanos de rango 5 fue uno de los más difíciles de refinar. Pero después de que la pitón del río echó un vistazo a Fede en las paredes, levantó la cabeza más alto y se giró hacia la parte superior de la cueva. En la parte superior de la cueva había otra pequeña sombra flotando desde uno de los agujeros del techo. Llevaba una máscara de bronce, las manos en la espalda, la mirada fría y tranquila. Aunque en comparación con la pitón,
Era pequeño como una hormiga. El aura imponente que emanaba de su cuerpo provocó que se emitiera una gran presión en todas direcciones, como un ser celestial descendiendo a la tierra. Bueh. Gu virtuoso. Un Gu de tipo mental que solo alguien que defendiera la justicia podría activar. Las personas que eran malvadas o tenían mentes y aspiraciones débiles, a menudo se asustaban hasta la mierda bajo la influencia del Gu virtuoso. Temían todo porque tenían una conciencia culpable. Ahí va, esa era mi pregunta. ¿A qué se refería con el mal? Su espíritu de batalla disminuía en la batalla y les hacía sentir una incapacidad para derrotar a Leng, colapsando así sin batalla. Bajo la presión de la rectitud, los murciélagos estaban frenéticos y solo podían gritar estridentemente cuando una fuerte presión empujaba a sus cuerpos. Sus alas solo podían seguir batiendo mientras luchaban por permanecer en el aire, flotando hacia arriba y hacia abajo. Apenas podían cuidarse a sí mismos y mucho menos preocuparse por Fede. Incluso la feroz Pitón bajó ligeramente la cabeza sintiendo la presencia suprema de Leng. ¡Qué buen Gu virtuoso! Fede se subió a la pared sonriendo. Esta supresión del Gu no tuvo ningún efecto en él. Solo aquellos con mentes débiles podrían debilitarse enormemente. Él era un señor supremo demoníaco. Su mente era fuerte como el acero. ¿Cómo podía asustarlo esta presión ilusoria? La inmunidad de Fede hizo que Leng gritara en estado de shock, sintiéndose muy sorprendido. El Gu virtuoso había estado con él durante muchos años y estaba muy seguro del efecto. El efecto varió. Atacó la mente directamente, a veces teniendo un gran efecto, mientras que otras veces sin ninguno. Pero los tiempos en los que no funcionó fueron casi inexistentes. Incluso las personas justas sintieron una fuente de represión en sus corazones. Después de todo, sus facciones no determinaban la bondad y la maldad de una persona. No hay humanos perfectos. Pero Leng sabía profundamente sobre los crímenes de Fede. La primera vez que se conocieron ya implantó un Gu en Fang Xuan, usándolo para rastrear su paradero. Ahí va. Después de eso, Leng pudo discernir débilmente los cambios en los alrededores donde fue Fede. Aquellos que cometieron grandes pecados bajo el Gu virtuoso definitivamente vacilarían. Pero Leng también se encontró con un buen número de maestros demoníacos que no se vieron afectados por el aura justa. Solo hay un tipo de persona que no se vería afectado por el Gu virtuoso, incluso después de cometer pecados. Estas son las personas con verdadera naturaleza demoníaca en lo más profundo de sus corazones. Están locos e inflexibles. No tratan sus pecados como pecados, pero piensan en ellos como algo natural. Pensar que este Fede tenía una naturaleza demoníaca tan intensa. Primero me desharé de este gran demonio. Si Fede logra sobrevivir, vendré y acabaré con él más tarde. Leng odiaba el mal con una pasión ardiente, con un resoplido frío. Se giró hacia la pitón del río de sangre. ¡Qué mala decisión! Una vez que apareció, fue atrapado por esta pitón de río. Mientras estuviera distraído matando a Fede, revelaría una debilidad. Leng tenía una herida tan grave en él y al mismo tiempo podría haber un enemigo poderoso escondido en el fondo y observarlo. Por lo tanto, no se atrevió a perder el enfoque. Miró a esta pitón por un momento antes de mirar más hacia el estanque de sangre. No hace mucho recibió una misteriosa carta. En el interior había evidencia concreta de que la aldea Gushue sufrió una sangrienta calamidad. Esta carta fue sostenida por una grulla de corona roja que venía del cielo con una fuente cuestionable. Pero Leng preferiría creerlo que perderlo. Después de todo, la calamidad de la sangre no era ordinaria. No podía tomarla a la ligera. Si perdía el enfoque, se expandiría y se propagaría como una plaga dañando al mundo. ¿Esto hablaba de la muerte de la pibita que la mató el oso? El mejor método para lidiar con él fue eliminar la fuente antes de que se convirtiera en una fuerza fuerte. Casualmente, él ya tenía otra solicitud entre manos. Era Xiafu pagando un alto costo para pedirle que investigara la muerte de Jin Sheng. Leng trajo así a su hija y se apresuró a ir a la montaña Mao. Ordenó a su hija que investigara el caso de Sheng. Fue para nutrir y entrenar a Romy, pero también para actuar como una pista falsa, ganando tiempo y escondiéndose en el fondo, investigando este problema. ¿A qué se refiere con sufrió una sangrienta calamidad? La primera vez que conoció a Fede le implantó un Gu de sentido compartido. Aunque fue simplemente por capricho, lo hizo debido a su experiencia e instinto acumulados. Este Gu era sin forma e incoloro como un sello. Había implantado decenas de ellos, pero el único exitoso fue el primero que implantó. Gu Yue de primera generación. Sé que no estás muerto. Te escondiste durante casi 1000 años tomando este plan. Pero desafortunadamente todo se está yendo por el desagüe. Leng abrió la boca haciendo que el aire temblara. Pero no hubo cambios en el estanque de sangre. En cambio, la pitón del río abrió la boca gritando furiosamente. Nació feroz, incapaz de ser reprimida. El Gu virtuoso activó su ferocidad. ¡Pam!
Estiró su cuerpo abruptamente. El enorme cuerpo de serpiente se elevó con las mareas de sangre, trayendo una intención asesina que atravesó los cielos, abalanzándose hacia Leng, que estaba en el aire. Leng ya era cauteloso contra la pitón del río y se movió rápidamente evitando la mordedura de la pitón del río. El cuerpo de la pitón era demasiado largo y su impulso era demasiado fuerte. Terminó estrellándose contra el techo de la cueva. Se produjo una fuerte explosión cuando una parte del techo se derrumbó y grandes cantidades de escombros cayeron, y causaron mucha conmoción en las olas del lago de sangre. Ushue de primera generación, ¿crees que estás a salvo con solo una pitón de sangre protegiéndote? También podrías aparecer ahora. Se rió Leng, se movió en el aire y los ataques de la pitón fueron como una suave lluvia cayendo sobre él. Dudo mucho que esté ahí el tipazo. La pitón atacó furiosamente, poniéndose más nerviosa a medida que continuaba fallando. Tenía una fuerza incomparable, capaz de mostrarlo todo y causar un gran daño. Todo el espacio estaba temblando por su fuerza como un terremoto, y el lago de sangre comenzó a levantar fuertes ondas. ¡Mierda! Fede fue atrapado por el fuego cruzado y a medida que el suelo rojo se ablandaba, su punto de apoyo se había arruinado. Solo podía usar el ciempiés y el gu alas de trueno para moverse a lo largo de las paredes. Mientras tanto, los escombros de rocas caían como lluvia. Como esperaba, el gu alas de trueno estaba realmente en mal estado. Los truenos de Fede eran extremadamente débiles y letárgicos, incapaces de proporcionarle mucho impulso en la velocidad. Pero lo extraño era que Alas de Trueno estaba tomando cada vez menos esencia de Fede. Durante el periodo en el que Fede se movió, comenzó a absorber la esencia del aire circundante para reponerse. Al principio, esta situación era poco común y ocurría en intervalos cortos. Mientras Fede continuaba esquivando, inicialmente no se dio cuenta, pero finalmente los intervalos se acortaron y la duración se alargó. Al mismo tiempo, Alas de Trueno se debilitó cada vez más. Lo entiendo, es el gu frenesí de sangre. La mente de Fede brillaba con inspiración. Solo cuando se ve afectado por este, ocurriría tal situación. ¡Plaf! Fede se esforzó al 100%, pero finalmente cayó al lago de sangre. La pitón del río estaba arrasando por todas partes, usando su gruesa cola para barrer el lugar, haciendo que cayera grandes escombros como lluvia. Fede activó el gu pabellón del cielo, cubriéndose con una armadura blanca. Era bueno nadando. En su vida anterior había vivido en el Mar del Este durante mucho tiempo, por lo que tenía suficiente entrenamiento. Las rocas que caían eran tan grandes como casas, e hizo todo lo posible para evitarlas. A veces nadaba bajo el agua, hundiéndose en el lago para usar el agua y reducir el impacto de las rocas. Pero para los fragmentos más pequeños, algunos eran del tamaño de un puño, mientras que otros eran como piedras de moler y no pudo evitarlos todos. Toca encontrar la herencia. La armadura de luz blanca era firme como un monolito, pero no podía soportar el impacto total de las rocas, lo que le hacía sentir dolor cuando golpeaban su armadura. Al mismo tiempo, su esencia primigenia también disminuyó con cada golpe soportado. Afortunadamente, el poder del gu virtuoso estaba rodeando el área, lo que provocó que el grupo de gu murciélagos de sangre de alas de filo volara al azar sin encontrar problemas con Fede. Pero la expresión de Fede fue solemne. El gu alas de trueno quedó medio lisiado después de ser corrompido por el frenesí de sangre y sin un gu especial para limpiarlo. Pronto se convertiría en un charco de agua con sangre, convirtiéndose en un nuevo origen de contaminación. ¿Cómo se infectó el gu frenesí de sangre? Fede consideró los eventos anteriores y solo había una explicación. En esta agua de sangre había un gu frenesí de sangre dentro. El gu alas de trueno continuó debilitándose y comenzó a volverse incontrolable. Afortunadamente activó la armadura de luz blanca a tiempo, de lo contrario, si el gu frenesí de sangre entraba en su cuerpo y entraba en su abertura, la mayoría de sus gusanos se corromperían. Pero si su esencia primigenia se gastaba o si esta armadura se rompía, las consecuencias serían severas. Tengo que dejar este lugar lo antes posible. Fede apretó los dientes tratando de encontrar una salida de los alrededores mientras nadaba. Grandes cantidades de tierra roja en las paredes de la montaña colapsaron por la batalla. El techo de la cueva también quedó completamente destruido hasta quedar irreconocible. Leng flotó en el aire enfrentándose a la pitón de sangre en combate. Las batallas de rango 5 no eran algo en lo que Fede pudiera interferir. Cuanto más avanzaba un maestro gu, mayor era la diferencia en la fuerza de batalla entre los rangos. Tal vez, con un barrido de la cola de la pitón del río de sangre, podría romper la armadura ligera y causar que el gu pabellón del cielo resulte gravemente herido, rompiendo todos los huesos de Fede en el proceso. Quizás, con un simple movimiento de las manos de Leng, podría hacer que Fede cayera en un callejón sin salida. La situación en este momento era como dos elefantes gigantes peleando, mientras que Fede era un gato doméstico. Aunque tenía garras diminutas, no podía hacer nada. Espera, ¿una entrada a la cueva? Y sí. Primera generación del clan Ushue, 5 grandes zombies voladores. Asa. La entrada del túnel no era grande y debería haber estado enterrada por el suelo rojo antes. Pero ahora, cuando el lago de sangre surgió en una ola enorme, la tierra roja en las paredes circundantes fue arrastrada hundiéndose en el lago. Como resultado, la entrada del túnel se aclaró nuevamente y se hizo visible.
Pase lo que pase, esta entrada del túnel fue como una luz de esperanza. Fede inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a nadar hacia él. ¡Boom! Otra intensa explosión ocurrió en el aire. La enorme fuerza de la explosión golpeó los alrededores y empujó violentamente a Fede hacia adelante. «Maldita sea», maldijo. Se habían caído grandes cantidades de tierra roja y habían vuelto a enterrar la entrada del túnel. Gu puño de hierro. En el aire, Leng respiró hondo y extendió lentamente su mano derecha cuando sintió que era el momento adecuado. Hubo una onda en el aire ante él y apareció una mano gigante de hierro negro. Parecía lento, pero presionó la cola de la pitón del río de sangre en unos momentos. La pitón luchó ferozmente y con sus escamas húmedas y su cuerpo resbaladizo, la mano de hierro se resbaló y estalló con una luz roja dorada. Leng, sin embargo, tenía muchas experiencias de batalla y no estaba abatido. Levantó levemente la cabeza, infló las mejillas y sopló con fuerza hacia la pitón de río de sangre. El aceite de tono negro cayó como una cascada y tomó la forma de un dragón en el aire antes de sumergirse hacia la pitón. Gu dragón aceite. La pitón del río de sangre estaba furiosa. Gruñó y comenzó a desgarrar al Gu dragón de aceite. El dragón de aceite negro no era lo más mínimo inferior a la pitón del río, en términos de físico, pero era solo un Gu de rango 4 y no tenía cuerpo físico. Pronto fue despedazado por la pitón. Leng sonrió al contrario. Las bestias eran bestias. Si un maestro lo hubiera controlado personalmente, habrían visto a través de esta táctica de batalla clásica y ordinaria. El pitón de río de sangre había sido refinado y aunque tenía la huella de un maestro Gu, no tenía la sabiduría de los humanos. El dragón de aceite fue exterminado, lo que provocó una reacción violenta al Gu de dragón de aceite en la abertura. A Leng no le importaba, dejó de usar el Gu de dragón de aceite y luego comenzó a activar el de dragón de fuego. Dio un fuerte grito y su cuerpo tembló y luego un Gu que parecía una llama salió disparado de su abertura. La llama se transformó rápidamente en una serpiente de fuego que se enroscó alrededor de su propio cuerpo. A medida que la serpiente volaba, se hizo más grande. Luego inmediatamente comenzó a crecer escamas, garras, cuernos y dientes afilados. Su cara empezó a parecerse más a la de un caballo. Se había convertido en un enorme dragón de fuego. Este Gu de dragón de fuego era un Gu de rango 4, pero pudo causar mucho dolor a la pitón del río de sangre. Esto se debió al dragón de aceite. Cuando fue aniquilado, grandes cantidades de aceite negro se pegaron al cuerpo de la pitón, y ahora el dragón estaba haciendo que el aceite se incendiara y asara la pitón de río de sangre. Pero igual este viejo está todo cumiado, ¿no? Tipo, va a quedar destruido por lo debilitado que está después de esta pelea. Además de la serpiente, el aceite negro también había caído sobre la superficie del lago. En este momento, un infierno furioso estaba ardiendo en el lago de sangre de color rojo brillante, haciendo que la temperatura del aire aumentara rápidamente. El dragón no era rival de la pitón, en absoluto. Sufrió heridas graves y siguió encogiéndose, pero cada vez que esto sucedía, perforaba el infierno furioso y recuperaba parte de su poder. Con el furioso infierno, el dragón de fuego tenía la ventaja de estar en su casa. La pitón se quemaba constantemente mientras luchaba con el dragón. Incluso había un olor a carne quemada que salía de ella. La pitón tenía una naturaleza frenética y estallaría con un contraataque aún más fuerte si se reprimiera. Pero en ese momento, en realidad estaba retrocediendo, rindiéndose con el dragón de fuego y sumergiéndose profundamente en el lago de sangre. Los humanos eran los seres vivos más elevados y poseían la inteligencia para desarrollar nuevos conceptos. Con las tácticas de Leng, 2 Gu de rango 4 pudieron hacer la retirada de la pitón de rango 5. Pero los Gu eran la esencia del mundo, conteniendo los secretos del cielo y la tierra, una parte de las leyes naturales. Y la habilidad de la pitón fue una autorrecuperación extrema. A medida que se hundía hasta el fondo del lago, el agua de la sangre la nutría rápidamente. La nutría continuamente, sanando rápidamente las heridas de su cuerpo. El dragón de fuego tenía ventaja en el campo, también lo hizo la pitón de sangre. Mientras existiera el lago de sangre, era como una cucaracha que no se podía matar. La situación de Fede era aún más peligrosa. El infierno en la superficie del lago de sangre se extendía constantemente, ardía aún más, y las llamas lo quemaban vivo. La presión sobre el Gu pabellón del cielo era cada vez mayor. Pero el punto más crítico no fue este, sino la creciente dificultad para respirar. Las llamas usaron grandes cantidades de aire para mantener su combustión y este lugar era subterráneo, y originalmente era un área medio sellada, lo que significaba que se necesitaba más tiempo para reponer el oxígeno usado. Fede estaba comenzando a sentirse sofocado gradualmente. Aunque el Gu dragón de aceite y el de fuego enviaron a la pitón a retirarse con sus esfuerzos combinados, esto solo fue temporal. Mientras haya grandes cantidades de agua sangrienta, la pitón se recuperará a un ritmo aterrador. Una vez que salga se habrá recuperado su estado máximo y el Gu dragón de fuego ya no será su rival. Pero este es un conocimiento básico. Es imposible que Leng no lo sepa. Él debería... Fede se balanceaba arriba y abajo en el lago en llamas. Sus pensamientos giraban rápidamente y su corazón se tensó cuando pensó en esto. Si no estaba equivocado, Leng debería haber logrado su intención al hacer que la pitón se retirara.
Leng necesitaba suficiente tiempo y necesitaba que la situación fuera así para preparar su siguiente movimiento asesino. Efectivamente, en el momento siguiente, mientras flotaba en el aire, Leng de repente extendió ambos brazos y un rugido profundo emergió de su boca. Retiró el aura de rectitud que había estado reprimiendo todo y de todo corazón vertió su esencia primigenia de rango 5 en la máscara de cobre. La máscara comenzó a iluminarse. Al principio era solo un destello, pero en pocas respiraciones estalló con una luz verde extremadamente deslumbrante, tan brillante como un fragmento del sol. La luz verde brillaba sobre todo como un monarca que contempla los cielos y la tierra. Por un momento, el suelo rojo, el lago de sangre y el infierno furioso se cubrieron con una capa de luz verde oscuro. La luz verde contenía un poder místico. Bajo este poder, las rocas de la montaña comenzaron a temblar y desmoronarse. Desde arriba de la cueva, enormes rocas se derrumbaron volando hacia la máscara de cobre. Grandes cantidades de tierras y rocas de arriba abajo, de las paredes rojas, también volaron lentamente hacia arriba. La cara de Leng ya estaba envuelta por la luz de la máscara de cobre. Grandes cantidades de rocas de montaña se juntaron alrededor de la máscara de cobre y se condensaron en forma humana. Los escombros convergían continuamente desde todas partes y la figura de la roca seguía creciendo. Desde 1 metro al principio, creció rápidamente a 3 metros, 5 metros, 8 metros y finalmente alcanzó los 18 metros de altura. Gu, títere de montaña gigante. La figura gigante con espíritu indomable descendió hacia el lago de sangre. Sus 2 pies tocaron el fondo del lago, pero el agua solo le llegó hasta la cintura. Su cuerpo era muy robusto y grandioso. Los carros de caballo solo podían correr sobre sus 2 brazos y podía sostener un elefante en su puño. Su rostro parecía sencillo y sin adornos. Era la versión ampliada de la máscara de cobre. Dragón de fuego, ven, habló y su voz pareció sacudir los cielos y la tierra. El dragón que se agitaba en el mar de fuego voló y se enroscó alrededor del brazo derecho del títere gigante como una serpiente y su cabeza descansó sobre el hombro derecho del títere. A continuación, el Gu dragón de aceite voló y formó un dragón de aceite de tono negro que se enroscó alrededor del brazo izquierdo del títere y su cabeza descansó sobre el hombro derecho del títere gigante. Con dragones a su izquierda y derecha, la figura gigante apareció como una deidad celestial descendiendo. Fede usó todas sus fuerzas para nadar hacia la entrada del túnel. Cuando los escombros volaron y formaron la marioneta gigante, la tierra roja que cubría la entrada también se había ido, revelando una vez más la abertura. Este campo de batalla se estaba volviendo más peligroso. La entrada del túnel podría ser enterrada nuevamente en cualquier momento. Fede no se atrevió a quedarse más tiempo. El mar de fuego se extinguió gradualmente y de repente una enorme ola roja se elevó del lago de sangre. La pitón inició su ataque desde el lago, se enroscó alrededor de la marioneta gigante y se movió hacia arriba. La cabeza de serpiente gigante se estrelló contra la cara del títere como un carnero. Este ataque fue muy poderoso y si realmente golpeaba, más de la mitad de la cabeza del títere hubiera sido destruida. ¡Lucha con puño de hierro! La marioneta gigante gritó, el aire se abrió y una mano de hierro salió volando agarrando la cabeza de la serpiente. Con un fuerte estruendo la mano se hizo añicos, pero el ataque de la pitón también se detuvo. Leng ganó un breve respiro. Las 2 manos de la marioneta gigante agarraron a la pitón en tándem. El dragón de aceite y el dragón de fuego aprovecharon la oportunidad y subieron a la pitón de sangre. Las 2 serpientes se combinaron y formaron una llama ardiente asando a la pitón de sangre. La pitón siguió siseando de dolor y luchó furiosamente, pero ¿por qué Leng lo dejaría escapar tan fácilmente? Las manos de la marioneta gigante eran como tenazas mientras presionaban firmemente a la pitón. La pitón no pudo escapar. Su cuerpo estaba negro, chamuscado y desprendía olor a carne quemada. Esto estimuló su naturaleza viciosa. Como no pudo escapar, se enroscó alrededor del títere gigante y se contrajo violentamente, tratando de matarlo por constricción. Aunque la marioneta gigante estaba hecha de rocas de montaña condensada, su cuerpo tenía la suavidad del suelo rojo. Con la fuerza de constricción del pitón, su cintura se encogió rápidamente en un pliegue. Surgieron crujidos y fragmentos de rocas volaron en todas las direcciones. Bajo el estímulo de la muerte, la pitón estalló con una fuerza aún mayor. Fede finalmente subió al borde de la entrada del túnel cuando de repente la marioneta gigante emitió sonidos de tos. La vieja enfermedad de Leng había reaparecido. Las manos del títere se aflojaron y la pitón de sangre sisió y su cuerpo de repente saltó hacia adelante. Sin embargo, las manos de la marioneta gigante se apretaron de nuevo. La pitón abrió la boca de par en par y reveló sus afilados colmillos. Su cabeza se balanceaba locamente, pero aún se quedó corta por la distancia. No pudo tomar represalias y fue perdiendo fuerza gradualmente. Pronto se quemaría hasta morir, pero justo en ese momento, una densa niebla sangrienta se elevó desde el medio del lago de sangre. Gu frenesí de sangre. Los ojos de Fede mostraron una pizca de pavor. Inmediatamente se había extinguido por completo. Un remolino apareció en medio del lago de sangre. El remolino había comenzado desde el medio del lago y rápidamente se extendió desde allí, haciéndose más grande hasta que sus bordes tocaron las paredes circundantes. Primera generación Gushue, ¿no pudiste soportarlo más?
La marioneta gigante resopló con frialdad. Una ola de sangre gigante que alcanzaba los 10 metros brotó del centro del remolino y desde dentro de la ola, un ataúd carmesí vertical se levantó gradualmente. Una voz ronca y extraña se transmitió desde el interior del ataúd y cualquiera que escuchara esta voz se sentiría helado hasta los huesos. Joven, ¿te atreves a estropear mi plan? Cortejas la muerte y te la daré. Antes de que la voz se apagara, la tapa del ataúd salió disparada como una catapulta, revelando un cadáver arrugado. Tenía la cara y los colmillos escarlatas, el pelo rojo como la sangre, los ojos profundos y contenía un fuego que no parecía a punto de extinguirse. No tenía piel y finas tiras de músculos rojos se pegaban a los huesos blancos, dándole un aspecto arrugado y feroz. Junior, estás herido, pero aún te atreves a provocarme. Hoy morirás. El cadáver habló, pero no hubo movimiento en su boca. La voz había salido de su abdomen. Siguió diciendo yo, tú. Estos eran los hábitos de habla de hace 1000 años. Gu del espectro sangriento de rango 5. ¿Es realmente el primer jefe? Fede estaba atónito, pero no se sorprendió. En este mundo mágico, había muchos maestros Gu que vivieron durante siglos. Además, usar la forma más ortodoxa de aumentar la vida útil a través del Gu de longevidad también había algunas formas demoníacas de hacer que uno viva para siempre. Por ejemplo, el Gu zombie errante de rango 2. Si este Gu se usara durante demasiado tiempo, el maestro Gu se convertiría completamente en un zombie. Siempre que chuparan sangre en momentos específicos, podrían vivir libremente para siempre. La primera cabeza del clan Wushu de frente a él había usado de esa manera. El Gu espectro sangriento fue una importante ruta de avance del rango 5 de Gu zombie errante. Junto con el zombie Azur, el zombie demonio celestial, el zombie de la pesadilla y el zombie de la plaga, fueron llamados 5 grandes zombies voladores. El Gu de longevidad fue difícil de encontrar. La primera cabeza se había convertido en un espectro sangriento. Uno de los 5 grandes zombies voladores se había enterrado aquí. ¡Mamá! Igual tiene un ojete el Fede, boludo. El Fede tiene un orto. Bueno, lo voy a dejar acá. Así la próxima vez que leemos agarramos buena parte de la pelea. Porque tampoco creo que termine en el próximo capture. Pero se picó insanamente. Leímos 9 caps. Nice. Nice. Muy bueno, che. Muy bueno.